¿Estamos? ¿Me está escuchando toda la gente acá? ¿Me está escuchando toda la gente acá? Tengo un retorno. Tengo un retorno. Hola, ahí está. Bueno, ¿cómo les va? Las cuatro personas que nos están viendo, si alguna me puede confirmar que se escucha bien y se ve bien, buenísimo. Así no hablo en vano. Acá en el chat. No sé si alguien está para mandar al chat. Si no tienen cuenta, estaría bueno que se hagan. Hola Fabri, ¿se ve? Ah, buenísimo, listo Fabri. Gracias. Bueno, ¿cómo, cómo les va a los que nos ven siempre, que están ahora? Vamos a esperar ahí que se sume una gente más y se va a sumar. Ahora ya subí la página, la gente que viene de la página para, para que sepan que estamos en vivo. Al que vino recién acá atrás es nuestro asesor técnico estrella, Ramiro Zanca, Jack. Le debemos la mayoría de estas conexiones y los lindos. Buenísimo, gracias. Gracias, Catelo21. Catelo. Mm, A este tipo le debemos todos esos lindos flyers que están viendo, los que ven de la página y todas estas lindas escenas de Twitch que hacemos para que se vea un poquito mejor. El nombre de la charla ahora lo vamos a cambiar, que esta no es la charla de Nietzsche, que fue la del sábado. Fue una charla más filosófica. Hoy la onda era venir a hablar un poco yo, en principio sin Joaquín, que está conmigo generalmente los sábados, para hablar un poco de historia y especialmente, para mientras vamos a tener un poco más de gente, de este libro grandote, digamos que después de un tiempo terminé de leer, que responde a la historia de África, a ver un poco de historia de África. El día también amerita un poco para hablar o para decir algunas boludeces sobre historia argentina. 25 de mayo, feliz día para todos. Supongo que son todos argentinos los que están mirando, así que feliz día para ustedes también de la patria. Y vamos a ver que la historia de África está sumamente emparentada, en cierto sentido, con la historia latinoamericana. Más que todo por la posición que África y América Latina ocupan en el mundo. Lo que se llama la periferia o el tercer mundo. Bueno, parte de Asia también está en este tema. Así que ya empezamos a hablar. Voy a mandar ahí a la página también. Ahí, a ver si se escucha bien, Jack. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Joya. Ah, ¿qué me pareció el libro de Harari? Sí, lo terminé de leer. No hice en la página ninguna reseña, que generalmente hago cuando termino de leer algunos libros. Porque, bueno, la idea era también hacerla acá, en algún momento, hablar un poco de Harari. Y me pareció que estaba bueno el libro. Me pareció, en principio, la primera parte, yo soy politólogo, me dedico a la ciencia política, me dedico a la filosofía, más que todo. Por lo tanto, la antropología, que los primeros capítulos habla del desarrollo desde el Homo habilis en adelante, al Homo habilis, al Homo erectus, bueno, los diferentes Homo que se fueron desarrollando en todas las partes del mundo, hasta el desarrollo del Homo sapiens, que ahora vamos a decir algo de África, porque obviamente el Homo sapiens se desarrolla en África fundamentalmente y se expande a los otros lugares del mundo, digamos, la cuna de la humanidad está en África. Lo que me pareció que los primeros capítulos muy interesantes, pero porque yo no toco tanto esos temas de antropología, y me pareció interesante como algunos datos, por ejemplo, digamos, sobre el Homo sapiens, cómo el Homo sapiens luchó de alguna forma, de algunas teorías dice que luchó contra los neandertales, otras teorías que simplemente prevaleció, que no hubo un genocidio a nivel masivo del Homo sapiens sobre los neandertales. Y me pareció muy interesante esa primera parte del libro. Después, la segunda parte que habla de capitalismo, imperialismo y religión, me pareció que estaba bueno, pero ahí le encuentro algunas fallitas más porque por ahí yo sé un poco más del tema, me parece. Pero en términos generales está bueno el libro.
para los que no sepan de qué estoy hablando, es de Animales a Dioses, de Yuval Harari, que es un autor israelí. Es un bestseller, así que quizás lo deben conocer. Es un libro que habla de toda la historia del hombre, básicamente. Este tipo, Harari, se dedica a eso, a los procesos macrohistóricos, que dice. Es decir, en perspectiva, vemos el surgimiento del Homo sapiens. Acá está Joaquín. ¿Pasás a saludar? Buenas, estoy A la, en plena limpieza de la cueva. la cueva streamer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hablando de África, Mm, menos mal que no estoy porque todavía no. Está Fabri acá haciendo, moderando. ¿Ah, sí? Sí, sí. Genio. Hola, Fabri. Bueno, cuestión que el libro me pareció bueno, la primera parte más sólida y la segunda parte un poco más complicada con algunos temas. No tiene una perspectiva de clase, es decir, aunque habla muchas veces de las clases subordinadas, digamos, no tiene una perspectiva de clase, sobre el capitalismo y la ciencia, más que todo. Eh, Sino que, bueno, obviamente la revolución científica fue muy grande para el ser humano, fue muy importante, pero tiene algunas consecuencias implicadas en cuestiones de clase que Harari no deja ver, me parece. Pero bueno, es un libro recomendable para leer. Cada uno después sacará sus conclusiones. Me pareció, ¿no? Si vos, Catelo, lo leíste y querés dejar un comentario, tirame y vamos hablando. Pero bueno, la idea no era hablar de eso, pero sí hablar de África en principio como cuna de la civilización y que, ya que estamos hablando de Harari, en un proceso macrohistórico, o sea, viendo la historia gigante desde el surgimiento del Homo sapiens a más o menos 100.000 años, hace 100.000 años, hasta ahora África fue, gracias Julieta, no, sí, Julietilla S, por seguirnos, por bancar este proyecto que se llama Embarcados. Estamos acá tratando de traer algunos contenidos nuevos a Twitch, que estaría bueno que los tenga. Y gracias Catelo ahí por seguirnos. Lo que digo entonces es, viendo la historia en un panorama amplio, muy amplio, tenemos que la mayoría de la historia de la humanidad se desarrolló en África y África fue el continente que predominó sobre los otros. Hola. Por lo tanto, en la macrohistoria, África todavía sigue predominando. Acá tenemos Joaquín, que está conmigo hablando de filosofía los sábados, que si no lo conocen. Y hay nueva gente acá mirando. Jack Ramiro Zanga, que se encarga de hacer todas esas cositas lindas que ven ahí, esos flyers y estos fonditos. Este tipo es el as de la edición. Trabajamos por el proyecto. Trabajamos acá, le estamos metiendo duro. Así que también agradecimientos a él. Creo que lo puse en la página. Bueno, si no lo voy a poner, lo voy a robar. Ponelo más. Lo tengo que poner más, de verdad. ¿Viste cuando construyeron las pirámides de Egipto, hablando de África? Que vos vas a la pirámide de Egipto y dicen, qué pedazo de monumento qué genial, qué grande el faraón. Y los trabajadores en la pirámide están... Ahora lo único que se puede decir, quiero un triángulo. Claro, sí. Quiero un triángulo. El otro meme que está de las pirámides de Egipto es... llega uno de History Channel y dicen, esto es hermoso, tiene que haber sido hecho por los aliens, dice. Y los trabajadores de la pirámide tirando... La puta madre, si en el futuro van a decir que esto está hecho por los aliens, la verdad. Es un stream hecho por los aliens. Acá Agustín, dime TT. Hola Nati, gracias, tremendo equipo, ¿viste? Tremendo equipo. Dice Nati, te hacemos tremendo equipo. ¿Ah, sí? Gente. Y el Dima, el DMTT98, dice demasiada fluidez ese video. Wow. O sea que me parece que puede ser irónico. O se está viendo bien. Se está viendo bien. No lo Se sé. está viendo bien. No, sin sarcasmo, dice. Sin sarcasmo. Bien. Gracias, Dima. Bueno, cuestión. Como estaba diciendo, en un vuelo de águila, mirando la historia, así procesos macrohistóricos, de hace 100.000 años hasta ahora, África fue el continente que más que predominó. Digamos, que llevó la delantera tecnológica en el desarrollo. Por lo tanto, hoy decimos la dominación, digamos, la hegemonía estadounidense del mundo, la vemos como eterna, por ejemplo. Y la hegemonía estadounidense del mundo tiene, no sé, a lo sumo tendrá 60 años y se está terminando. Evidentemente se está terminando. Por lo tanto, piensen que África dominó por más de 70.000 años, algo así.
el mundo. O fue avanzada África. Por lo tanto, pensar en África hoy nos hace pensar en un continente pobre, atrasado, pero en una perspectiva macrohistórica, como digo, África es el continente que lleva la delantera, digamos, de la humanidad. Solo hace muy poco tiempo lo perdió, si vamos a decirlo de alguna forma. Así que veamos, hay que ver la historia de África completa, para decirlo de alguna forma. No solo la historia de África desde hace 2 siglos, desde que la colonizaron más o menos la mayoría de los países europeos hasta ahora. Esa es la idea más o menos de ver la historia de África, que no se conoce mucho. Coméntenme, digamos, lo que están por ahí, si vieron en la escuela, digamos, historia de África, o no la vieron, o vieron algo, o vieron un documental de History, que ese también puede ser. A ver qué se sabe. Desde mi perspectiva o desde mi experiencia personal, no se sabe mucho de historia de África, y cuando yo me acerco a este libro, está por acá, que ahora voy a empezar a hablar, que hice una pequeña reseña por ahí, si la vieron en las historias, sabía poco y nada de África, digamos. A lo sumo Egipto un poco de Sudáfrica, por Mandela, por la película de los rugby. ¿Cómo se llama la película? Invictus, ¿no? Como el perfume. Como el perfume, Invictus. Nati dice, no, jamás, solo el nexo con América en cuanto al circuito de esclavos. Bien, sí. O sea, la triangulación de esclavos. África tiene esclavos, América tiene materias primas, los europeos tienen la organización, entonces tienen que llevar los esclavos a América para que trabaje la materia prima y que la materia prima se vaya a Europa para ser producida de alguna forma. Esa triangulación. Catalo dice, solo Egipto vi en la escuela, jaja. Me sorprendió lo que contaste en la página sobre el país de los esclavos que devolvió Estados Unidos, pero no quiero spoilear. No, eso es Liberia. Es un país ahí que vamos a ver. Acá tengo un mapita de África para que abramos, para ir viendo. Pero sí, es una de las historias, digamos, de África perdidas. O sea, Estados Unidos devuelve... Sí, ¿el mapita ahora? No ya. Acá el backstage está full. Está pidiendo los backstage boys. Por lo tanto, esa historia es una historia de Liberia. Los que no fueron, digamos, o no vieron la página, hice ahí algunas publicaciones de algunas historias de África. Y la idea es acá venir, digamos, a unir esas historias, que no sean todas historias separadas, sino que veamos África en un contexto amplio y que tenga un hilo conductor. Pero lo primero que quería decir, ahí vamos a esa parte, es decir, la parte que dice Nati, que es el comercio de esclavos con América, y la que dice Catelo, que es la independencia o la formación de la República de Liberia en África, tienen que ver con un periodo más bien moderno del África, pero África tiene un pasado. Esa es más o menos lo que quiero decir acá. África tiene historia. ¿Y por qué digo que tiene historia? Parecería algo como algo trivial, algo simple que digo. Se está escuchando un poquito de pava, ¿no? ¿O no? Hay un poquito de pava. Hay un poquito de pava en mi charla de historia. Está bien. ¿Cuál es la idea de, digo, África tiene historia? Esa pregunta es muy importante, ¿por qué? Porque hasta el siglo XIX se creía quizás que África no tendría historia, o no está en los procesos importantes de la historia. ¿Por qué? Porque hay un filósofo muy importante, hablando de filosofía, que hablamos ahí los sábados con Joaquín. Dicho sea de paso, meto chivito, este sábado vamos a estar también hablando de filosofía. ¿Por qué? Porque un filósofo muy importante que se llamaba Hegel, que ya más o menos lo hemos nombrado, para los que estuvieron antes, dijo, y tiene una frase muy conocida sobre el África, que dijo, lo que entendemos propiamente como África, y esto lo estoy leyendo para no equivocarme bien con la frase, lo que entendemos propiamente por África es algo aislado y sin historia, dice, sumido todavía por completo en el espíritu natural y que solo puede mencionarse aquí en el umbral de la historia universal. Es decir que, básicamente, la historia se desarrolla en torno a Europa, o sea, en torno a un centro, obviamente el pensamiento de Hegel muy eurocéntrico, y Nati que está por ahí, que es antropóloga, va a decir, sí, carajo, dale al eurocentrismo.
Es un pensamiento eurocéntrico en el sentido de que la historia pasa en Europa y África, al quedarse en un nivel muy primitivo, ahí está Nati, pegale duro, dice. Duro con Hegel, duro con Hegel. Lo que quiere decir Hegel es que la historia tiene una lógica, eso es la filosofía de la historia de Hegel, tiene una lógica y un desarrollo, desde desarrollos más primitivos del ser humano a desarrollos más complejos. Europa está en un desarrollo complejo superior y ya llegando al fin de la historia, va a decir Hegel más o menos. Pero ¿qué pasa con África? Con las tribus africanas, que son prácticamente tribus que no tienen un desarrollo, una organización política, un desarrollo político y económico muy superior. No encajan en la lógica de Hegel que le atribuye a la historia. Es decir, Hegel está viendo la historia europea nada más. Pero hay alguien, vecino de Europa, cruzando el Mediterráneo, hay lugares, digamos, que no están tan desarrollados como Europa, ¿y qué pasa con eso? ¿Cómo entra en el esquema de Hegel? Hegel va a decir, no tienen historia. O, en todo caso, están subordinados a Europa. Esos pueblos africanos. Bueno, esta charla más o menos viene a contradecir un poco lo que implica que Hegel diga que África no tiene historia. Hegel era un estudioso de la historia, sabía muchísimo de historia, pero a principios del siglo XIX no se sabía todavía tanto de la historia africana, porque había muy pocos europeos escribiendo la historia del África, porque no les interesaba, y había muy pocos africanos que hayan llegado a un nivel de conciencia de decir tenemos que escribir nuestra propia historia para que no sea tergiversada por los europeos o no sea perdida. Entonces, Hegel básicamente estaba tomándose un té adentro de su casa. La casa era Europa. Y más allá, en el terreno del vecino que está descampado, ahí está África. Ahí está pasando cosas africanas que no importaban. Eso es más o menos lo que venimos a contradecir a Hegel. Que a mí me gusta mucho Hegel. Pero bueno, hay cosas que no van, ¿no? Eso hay que decirlo. Entonces, lo importante acá es decir, y es la propuesta de hoy, hablar de la historia africana antes de la modernidad o antes de que sepamos que existe África, más o menos, en Europa. Los europeos no tenían una conciencia en el siglo XIX fuerte de que en África había procesos políticos que se estaban llevando adelante o procesos económicos. Más allá de los esclavos que llegaban o de los elefantes o rinocerontes que llevaban a los zoológicos europeos, que la gente lo miraba con cara de ¿qué son estos animales? ¿No? Por lo tanto, empecemos con algo. Yo lo que dije en la página que iba a plantear acá es, para no agarrar toda la historia africana porque es inmensa, y este libro, vuelvo al libro este que dije que iba a tomar como base, digamos, que terminé de leer, la verdad, a decir verdad, honestidad del lector, lo leí hasta la mitad, lo tuve que dejar un tiempo y después volví a retomarlo una parte de lo que ya había leído y leí la otra mitad. Y la verdad es un libro muy sólido, superior, si se quiere decir de alguna forma, de historia universal. Debe ser uno de los libros más importantes porque realmente pinta toda la historia del continente africano desde el surgimiento del Homo habilis al surgimiento del Homo sapiens en África, en la zona de los Grandes Lagos. Que ahí sí podemos mostrar el mapa. ¿Podemos mostrar el mapa? A ver, ¿cómo es la onda? Servicio técnico. Sí. No estoy en blanco, les cuento. ¿Eh? No, nada. Y bueno, el surgimiento del... Ahí está. ¿Te gustó? Sí, perfecto. El cursor es este de acá. A ver. Y vos lo vas moviendo así. Ah, perfecto. Listo. Seleccionar y moverlo. Ahora me voy a mover para el costado. La zona de los Grandes Lagos, es decir, el lago Tanganica, el lago Victoria, la zona en que ubicamos más o menos Kenia, Tanzania, o sea, al sur de Kenia, en la parte de Tanzania, esta parte donde estoy moviendo el cursor acá. Qué lindo que está el asesor técnico, dicen por acá. Y soltero también está. Y dice que está soltero también. Toda esta parte de los Grandes Lagos, lago Tanganica, lago Victoria, acá surge, digamos, el Homo habilis y después va a surgir el Homo sapiens, que bueno, va a ser su caminito que se va a ir por África, digamos, a colonizar, si se quiere con una palabra, el resto del planeta. Y en esta zona de los Grandes Lagos es donde va a surgir, digamos, las primeras herramientas del Homo sapiens. Bueno, entonces, esto es lo que pinta el libro desde ese momento hasta la historia, hasta las independencias africanas desde los años 60 y los años 70. Es decir, cubre un espacio de tiempo gigante que este autor que se llama Joseph Kizerbo logra cubrir de alguna forma.
Ahora cómo lo saco esto. Pará, lo hacemos de acá. Está todo. Ah, ya está todo chequeado para sacarlo de ahí. Ahí me están. Este autor se llama Joseph Ki-Serbo. Es un autor burkinabe. Eso quiere decir que es de Burkina Faso. Un país que ahora vamos a ver que tenía otro nombre en su momento. Y logra compilar, es historiador, estudia en Francia y logra compilar toda esta historia africana en varios tomos que ahora están reunidos. Y nos deja este texto que es buenísimo. Pero bueno, de este libro lo que yo quería tomar para no hablar de toda la historia africana, que es la verdad lejos y excede por mucho lo que yo pueda decir acá o lo que pueda saber, tomar dos puntos de la historia. Primero, el gran imperio de Ghana, que Ghana les puede sonar. O sea, no es solamente técnico lo tuyo, es gramatical Sí. también. Buenísimo. Asesor de castellano. Asesor de castellano. Este imperio de Ghana surge en el siglo X después de Cristo, o sea, en 956 más o menos, y es uno de los grandes imperios de África, que hoy en día decimos imperios, bueno, imperio romano, el imperio persa, no sé, bueno, después el imperio británico, el imperio francés, estadounidense, pero nunca vamos a hablar de un imperio africano. No, eso no existió. O después de Egipto, como decía Catelo acá, que solo vio Egipto en la escuela, después de Egipto no hubo ningún gran imperio o gran organización política en África. Porque África es un quilombo de tribus, digamos, de alguna forma, que peleaban entre ellas y nunca se pudo armar nada superior. No hubo un desarrollo político más importante. Bueno, eso es mentira. Y acá lo venimos a desmentir. Esa mentira de todos los grandes medios que no quieren... Dejen de mentir, loco. Dejen de mentir. Es lo que venimos a desmentir de alguna forma. Y lo vamos a hacer a partir de este imperio de Ghana. El que es el imperio de Ghana. Y como dije, les puede sonar al país Ghana, que hoy en día, que se ubica en la parte... Vuélvame a poner por favor el mapita. Que se ubica en la parte sur, vamos a decirlo de alguna forma, la parte sur de... bien, sí, perfecto. La parte sur del desierto del Sahara y del Sahel, que es sí, ponémoslo. A ver. El Sahel que cruza longitudinalmente, digamos, África, se encuentra en esta zona. Acá está Ghana, en esta zona de acá. Ghana, bueno, Benín, Senegal, son todos países de esta zona. Ghana estaba ahí y era llamada Costa de Oro por los europeos en su momento porque tenían grandes yacimientos de oro. Ese es el país actual, que también vamos a hablar de independencia del país actual después. Pero el imperio de Ghana, este imperio, surge en esta zona, más lo que hoy en día Malí, Mauritania. Esta zona, que era una zona comercial muy importante, ya que conectaba las minas de oro, que se ubicaban de esta zona de acá abajo, donde está el Ghana actual y Senegal, con el comercio bereber y el comercio árabe, que se ubicaba toda la zona norte, en los países, digamos, que son árabes, más propiamente dichos, de África. Este comercio cruzaba desde el Cairo en Egipto y llegaba hasta el sur de España. Recordar que toda esta zona era parte de lo que se llamaba el Imperio Árabe, y los musulmanes, cuando surgen, a partir del 622 más o menos, después de Cristo, logran conquistar toda la zona norte de África y se meten ya directamente en España. En el 722 después de Cristo se ubican en España y forman un califato en España. Antes de que lo saquen en su momento, antes de irse a América los reyes católicos, todavía los musulmanes gobernaban España. Y lo gobernaban alrededor de 1000 años, la península ibérica. Por lo tanto, este imperio africano que surge en esta zona, el imperio de Ghana, del 10 a.C., es un importante centro comercial que negociaba el oro, que estaba en la Costa de Oro, como lo llamaban los europeos, con todo este comercio que se ubicaba en el norte de África y que los musulmanes llevaban adelante. Eso es muy, muy importante. Toda esta zona tenía grandes rutas comerciales. El imperio se ubica acá, el imperio de Ghana. Y es uno de los imperios que mejor conocemos, o uno de los primeros que conocemos, en el África Negra. ¿Por qué digo el África Negra? Porque este libro es de historia del África Negra, no del África en general. El África Negra es toda esta parte
para abajo de África. Toda esta parte de arriba es el África árabe, que son los países, bueno, de Marruecos, Algeria, Túnez, Libia, Egipto, no forman parte del libro. Sí, toda esta parte para abajo es lo que Kiserbo escribe la historia, de alguna forma. Y Kiserbo es burkinabe, es de Burkina Faso, y este Burkina Faso es este país que tiene un nombre bastante particular. No sé qué le suena a ustedes cuando dicen Burkina Faso. A Burkina, por... Ah, claro. No, No, la verdad que no. Faso. A Faso. Claro. Bueno, tiene un nombre particular, Burkina Faso, que se lo pusieron después de un tiempo. Antes se llamaba el Alto Volta, se llamaba el lugar. Altos nombres igual, en África. O sea, tienen unos lindos nombres. No era una boludez. Pero bueno, entonces tenemos que... Me ponen el cursor por favor de nuevo porque lo dejé de apretar. No. Que este imperio surge ahí por las rutas comerciales. Este imperio tiene una capital. El imperio, para los que se están sumando ahora, estamos hablando del imperio de Ghana, del siglo X. Sí, esta charla es de temas re importantes y que le va a importar un montón a todos. No temas muy específicos estamos hablando. En el siglo X surge el imperio de Ghana. Acá, en esta zona. No es un imperio tan extenso como, por ejemplo, puede ser el imperio, no sé, de Alejandro Magno en su momento, pero es suficiente, digamos, para controlar una gran cantidad de comercio de África en esta zona. Voy a dejar de hacer giros con el cursor. Y ahí, en esa zona, se forma una organización política muy importante porque una tribu, que es la etnia Sisé, se llama, logra, digamos, preponderar sobre otras tribus y forma una especie de federación donde todos le rendían honor, digamos, al rey de Ghana. Y cuentan las historias, digamos, de algunos escritores árabes que el imperio de Ghana era muy grande y tenía mucho oro. Eso es lo que se comentaba. Porque como dijimos, había minas de oro ahí nomás cerca, ellos controlaban el comercio, el rey de Ghana era un rey que tenía mucho oro. Y fíjense la organización política tan importante que tenía que el rey mismo de Ghana controlaba todo el oro. O sea, todas las pepitas de oro que se encontraban se las quedaba el rey. Era una ley del imperio. Para manejar la devaluación del oro. Como es esto, hoy en día vieron que se devalúa el peso. Los que no son de Argentina, no sé si hay alguien que no es de Argentina, pero acá se devalúa el peso todos los días. Si hay demasiada cantidad de pesos, de alguna forma se llega a devaluar, el peso vale cada vez menos. Bueno, ahí cada vez que se descubría una nueva mina, el oro se devaluaba. Por lo tanto, el rey mantenía todas las cantidades de oro acomodadas de alguna forma para que no se devalúe el oro, que era la moneda de cambio. Lo que único que dejaba que circule era el oro en polvo. O sea, era oro picado, eso sí podían comerciar. Pero las pepitas de oro enteras se las quedaba el rey y manejaba la economía de esas formas, más o menos. Y también, abajo del trono tenía un pedazo de oro de un tamaño considerable, seamos como 10 metros por 10 metros, que hacía que se levante el trono y ahí estaba el rey. Por lo tanto, era un imperio que no tenía nada que envidiarle a un imperio, por ejemplo, el imperio romano. No tenía nada que envidiarle en el lugar que estaba, que era el África. Siempre ubiquémonos, ¿no? Relativamente. El imperio romano fue más grande, quizás mucho más rico, pero el imperio de Ghana logró acaparar una gran parte de riquezas y dirigir una parte grande del África. Y la capital se llamaba Cumbi, era una ciudad de comercio muy importante. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando siglo X después de Cristo. Estamos hablando el año 900 y pico, más o menos. Así que imagínense, año 900, en Europa más o menos estamos en la Edad Media, en el medio de la Edad Media, para ser redundante. ¿Interrumpo? Sí, mándale. Vamos a cambiarle el título que me olvidé. Dale, le vamos a cambiar el título porque lo que están viendo ahora... eso quiso hacer Jaco y no pudimos. Hablamos de África. Ahí está. Ahí estamos cambiando el título para Mita. los que se van sumando. Qué poco me pagan por esto, ¿no? Ya te vamos a empezar a pagar. ¿Ah, sí? Ya te vamos a empezar a pagar. Sí, Ahí está. estamos juntando. Estamos jugando pepitas de oro como el rey de Ghana. Estamos juntando pepitas de oro para lograr pagarte algo. Pero hay striptease también. No, Me confundí. no. Este no, hoy no. Esos son los viernes. Striptease. Cuando lleguemos a las suscripciones, Claro, cuando lleguemos a las suscripciones, ahí son striptease los viernes. Martes son historia y sábado filosofía. ¿Podemos sacar el mapa? Podemos sacar el mapa. Acá, asesores. Bueno,
Catelo, sí, siglo X. En ese momento estamos en la mitad de la Edad Media, lo que nosotros sabemos que nos referenciamos. En Europa siempre estamos en la mitad de la Edad Media. Carlomagno hace poco que espichó y dividió Europa en tres partes que la dirigen sus nietos. Eso es parte de la historia europea. Y mientras tanto está este imperio de Ghana en esta zona de África que está gobernando. Bueno, el rey era muy rico del imperio de Ghana y era un imperio con una religión animista. ¿Qué quiere decir eso? Este término animista un poco controvertido, porque se ubica todo ahí lo que no es ni musulmán, ni cristiano, ni judío, o sea, ninguna de las religiones grandes. Animista es que le otorgaban a los objetos de la naturaleza características mágicas. Por ejemplo, le rezaban a los árboles, a el agua, a los ríos, y especialmente al dios, el dios que dirigía este imperio de Ghana era el dios Ouagadougou, el dios serpiente. Era el dios más importante que ellos creían que era uno de sus antepasados. Alguna especie de tótem, algo así. Este era el dios serpiente que dirigía el imperio de Ghana. Y esto es importante, la organización política, bueno, tenía un consejo, era el rey, tenía un consejo de asesores. Muchos eran árabes, y no específicamente de África Negra. Eso es importante, porque eran los árabes, gracias al desarrollo de la civilización, digamos, musulmana, eran muchos de los más educados, y los tomaban el rey como consejeros dentro de la corte. Y la justicia se impartía con el rey, imagínense esto, salía todos los días a la mañana en un caballo, y recorría la ciudad más importante que era Cumbi, arreglando algunos pleitos. Era una especie de justicia un poco testimonial, porque no podía arreglar todos los pleitos que había, pero la gente sabía que el rey estaba con el pueblo, o sea, que andaba por ahí. Imagínense, hoy en día, Alberto Fernández sale con un caballo de la Casa Rosada y arregla algunos pleitos ahí cerca de la ciudad de Buenos Aires. Sumaría muchos puntos. Sumaría. La gente, ¿qué diría? Viva la patria. Viva la patria y este tipo se ensucia, diría. Una olla de locro en la mano, Claro, un rebenque en el otro. acá sí. Todos los 25 de mayo Alberto Fernández sale. Como el jinete sin cabeza. Dima dice, literalmente el rey era el admin, el administrador. Sí. Soy Alma. O sea, el rey andaba también de justiciero por ahí. Así que, bueno, cuestión. Que esa era una especie de la justicia. Obviamente tenían representantes en cada uno del rey, en cada una de las ciudades más importantes, para que no cundiera el pánico en esas ciudades y administrar la ley. Y por otro lado, lo que sucedía también era que la descendencia, todo el rey se pasaba de rey a rey, digamos, en términos de hereditarios. Pero África tiene una condición particular, acá, para lo que hayan leído. ¿Qué pasó? Estamos escuchando. Está bien. África tiene una cuestión particular acá, que había una descendencia que no era patrilineal, que es que descendía de hombre a hombre, de hijo, del padre al hijo y del hijo al otro hijo. Eso es lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que haya una descendencia directa, patrilineal. Bueno, África tenía una descendencia matrilineal. Upa. ¿Qué quiere decir que es matrilineal? Que el que le seguía en el trono, a quien estaba en el trono, era el sobrino. Era el hijo de la hermana. ¿Y cuál es esta justificación? Que si esto decía en una de las leyes ahí del Imperio de Ghana, que si uno no puede asegurar que su hermana sea realmente su hermana, no puede asegurar que su hijo sea verdaderamente su hijo. Pensemos esto, si alguien tiene un hijo, o sea, nosotros sabemos, la madre sabe siempre que es la madre del hijo, pero el padre no lo sabe, a ciencia cierta siempre. Entonces, ¿qué se buscaba? Que para mantener pura, digamos, la descendencia, sea el hijo de la hermana del rey el que herede el trono, porque se sabe que es el hijo verdadero de la madre, pero un padre nunca sabe si es padre verdaderamente o no, es un acto de fe. Entonces descendía al sobrino. Más eficiente. Sí, esta es la data más fuerte que traje hoy, así que ya estamos para retirarnos. ¿No? ¿No nos podemos ir? Pero pará, vos me contaste que había algo más. Sí, hay cosas más, pero coméntenme lo que están ahí, qué les parece útil, digamos, esta descendencia matrilineal en vez de patrilineal. O sea, descendía del sobrino. Buena data. Es buena data y es algo diferente. Por eso África tiene algunas características diferentes a otros continentes. En Europa siempre fue hereditaria a los hijos, generalmente varón,
y muy pocas veces mujer. Entonces Black Panther está mal. ¿Por O qué? sea, la de Marvel. Porque ¿qué hace? Era negra. El descendiente, o sea, el heredero era el hijo del padre, Claro. ¿no? Bueno, pero eso es Ahí, a la, a la Primero europea. que no existía el lugar, ¿no? Wakanda no existe. Claro, Wakanda no existe, pero bueno. Claro, o sea, como que variaron la historia y le hicieron más como europea. Claro, sí. Bueno, sí. O sea, si vos no tenés un historiador piola para hacer algunas películas, te comes estas. Como ese- Sí, básicamente. Necesitas un buen historiador en África para escribir historias de África. Cuando Villa Gesell hay montañas, esas cosas. Eh, La película. Nati dice, es diferente, pero quizás llamarle matrilineal hace pensar que no es patriarcal. Pero tampoco era muy feminista. No, obvio. No, no era feminista. No, feminismo no. No busquemos feminismo en la historia de África porque... No. Esa es bien a la europea eso. Pero es diferente esta descendencia matrilineal que una descendencia europea de hijo a padre, de padre a hijo siempre. Esto descendía al sobrino. Lo que generaba algunas veces algunos problemas. Pero bueno, este imperio de Ghana era muy floreciente, muy grande, dentro del espacio donde se movía y agrupaba una cantidad de tribus importantes. Por lo tanto, ya podemos desmentir de ya que África no tuvo ninguna organización política más grande que la tribu. Desde ya, digamos eso. Eh, y el imperio de Ghana, dijimos, descendencia matrilineal, tiene una serie de asesores y en la economía andaba muy bien. Y hasta tenía un desarrollo tan importante en la economía que, primero que el rey monopolizaba todas las pepitas de oro y por otro lado le ponía impuestos, como hoy le decimos impuestos a la exportación, a la importación, le ponía impuestos a la sal. O sea, le cobraba un dinar, que era la moneda árabe en ese momento, a todos los caballos que entraban con sal al reino. Y le cobraba 2 dinares a todos los caballos que salían con sal del reino. Qué jodido ser hipertenso. Sí, sí. No puedes ser hipertenso tranquilo. No te puedes ser hipertenso. No, no, pero lo que quería el rey con esto era que en el reino haya más sal. ¿Me entendés? Apa. Porque si vos le cobrás, igual que hoy en día, si vos le cobrás a la sal que entra más barato que a la sal que sale, lo más probable es que la sal quede dentro del país. ¿Me entendés? Y que se importe más sal dentro del país. Que era muy pillo. Pero bueno, por eso es decir que era un imperio bastante bien organizado. Si podía poner impuestos a la importación y a la exportación, quiere decir que mantenía fronteras más o menos ¿Me recordás? delimitadas. ¿Qué Sí. tiempos estamos hablando? Estamos hablando del 10 después de Cristo, en el siglo X, 900 y pico. En ese momento Europa era un quilombo, un caos. Jesús tenía 10 años. Jesús tenía 10 años. 10 años. Platito. No, Después de la muerte es. sí, no, después de Cristo. 10 siglos, el Jesús siglo X. hubiera tenido 43 años. Jesús tenía, tenía 1000 años. No, 973 años. Uy. Estamos en 900 y pico. después de Cristo. Amigo, está bien. Claro, no estamos en el 10. Bueno. O sea, 10 siglos, no 10. 10 siglos, 10 siglos después de Cristo. ¿No quedó claro? El geólogo que más sabe de matemáticas, dicen acá. ¿Por qué basamos nuestros años en Jesús, no? No, bueno, no vamos a discutir. Perdón. Acá se ríen. El geólogo. A mí capaz te había entendido mal. Dijiste 10 y dije 10 años después de Cristo. Está bien. No sé, acá está muy con el tema de Cristo. Vieron, nosotros estamos hablando de África, Cristo no existió en África. Corta. Disculpa. Había un- No. equivalente. No. Bien. Bueno, sí, puede ser que haya un equivalente de Cristo en África. Vamos a decirlo ahora. Bueno, cuestión que este imperio de Ghana era muy importante. Ya más o menos lo que dije da una idea de... Tenía un ejército, por ejemplo, de 200.000 hombres. O sea, un ejército moderno muy importante. Moderno no en el término tecnológico, sino que estaba bien organizado. Ese ejército tenía 200.000 personas. No era un ejército permanente. O sea que el rey tenía que juntar siempre ante una guerra a esos 200.000 hombres y traerlos a la capital. Pero era una gran masa de gente, digamos, para defender el reino. Bueno, lo que pasa es que este imperio, como todos los imperios caen, por si no lo sabían, duró más o menos 200 años, tuvo el esplendor en el siglo XI más o menos, Ghana, a principios del siglo XI, y el desarrollo, digamos, en el norte de los árabes hace que en un momento uno de los grandes jefes árabes que avanza sobre España y gana más territorios, quiere avanzar también sobre el imperio de Ghana y el oro que acumulaba el rey. Y finalmente lo termina sacando al rey, como decía de alguna forma,
y controla el imperio por un tiempo. No lo va a controlar por mucho tiempo, pero va a servir para que cuando después Ghana vuelva a tener la independencia, ya no sea el mismo y haya muchas fuerzas centrífugas dentro del imperio que separen de nuevo todas las tribus en las tribus que eran antes del imperio, ¿no? Que no formaban una organización política de nuevo. Así que el imperio, digamos, de Ghana muere. Pero, después, en el siglo XIII, estamos hablando de 1200, no, en el año 12, 1200. 1200. Yo no quiero hablar más porque me estoy mandando acá. No, está bien. No, acá todos saben que sos geólogo, Me ¿no? haces quedar mal. No pasa nada. Yo me voy a quedar solo. Vos trabajás con años muy en el pasado. Claro. Entonces no. Entonces, ¿qué sucede? Quedan todas estas etnias, digamos, queda una conciencia de unidad de alguna forma y en el siglo XIII, 1200, se va a formar otro imperio sobre este imperio que se llama el Imperio de Malí. Y que este imperio realmente fue muy grande, mucho más grande que el de Ghana. Y hoy otro país toma el nombre de este imperio. ¿Pongo mapa? El mapa. ¿Hay mapa? Este imperio... Sí, tranqui. Este imperio, el Imperio de Malí, se ubica... Ahí te lo tengo. Se me puso grande. Este es el país que hoy en día es Malí, ¿no? Ahí dice Malí, muy chiquito. El imperio circundaba toda esta zona, más o menos. Era mucho más grande que el Malí actual. Y tenía muchas ciudades importantes. Una de ellas, que puede sonar este nombre quizás, que se llama Tombuctú, que estaba en esta zona, que era muy importante, una ciudad comercial, que hacía el tránsito comercial. Y este Imperio de Malí ocupaba todo esto. Este Imperio de Malí tiene un héroe, digamos, que es uno de estos héroes africanos, como por ejemplo Alejandro Magno, o Napoleón, o... ¿Quién se les ocurre así de la historia como general? Un gran personaje de la historia, conquistador y esas cosas. Alejandro, Julio César, puede ser Augusto, otro general romano. Ahí ya me puedo sacar el mapa. Tiene a uno de estos conquistadores tan importantes como por ejemplo Gengis Khan, puede ser para la historia, digamos, del Asia, desde Mongolia, que se llama Sundiata. El señor Sundiata. Este tal Sundiata lo que hace es reunir a todos estos pueblos para formar el gran imperio de Malí. Pero bueno, no fue nada fácil. Y cuenta la historia, que Sundiata, y esto me hace acordar a Vikings y a este personaje tan importante de Vikings de las últimas temporadas, no vamos a spoilear a nadie, o vamos a tratar de no spoilear a nadie, que se llama Ivar, de Boldness, Ivar el deshuesado. Bueno, este Sundiata también nació sin la utilización de las piernas. Bien, ¿viste? O sea, nació lisiado. ¿Y qué hace este tipo? ¿Qué le pasa a Sundiata? Sundiata nace lisiado, este líder del África. Si buscan Sundiata van a ver que es uno de los héroes africanos por excelencia, que no lo conocemos. Fíjense que Sundiata es uno de los más importantes héroes africanos, como un Julio César europeo. Como es para Europa Julio César, es lo mismo para África Sundiata. Pero no lo conocemos, no tenemos ni idea. ¿Alguno sabía Sundiata? Lo estoy buscando ahora, impresionante. Bueno, por eso, nace lisiado Sundiata. Y resulta que le quieren hacer a Sundiata unas muletas para caminar. Como Ivar. Claro, como Ivar, pero hasta los 7-8 años no había muleta que lo sostenga. Es decir, vamos a hacer un poquito de mímica. Me encantó. Sundiata se quería parar y le daban, por ejemplo, 2 palos de madera, bien tallados, bien coso, y siempre los quebraba por el peso. O sea, nunca, nada lo sostenía. Esa es la historia mítica, digamos, de Sundiata. Hasta le habían hecho palos de hierro o de otros materiales y nada lo sostenía. Y cuando Sundiata era sobrino de uno de estos grandes reyes de esos lugares, que era un rey muy pequeño, pero este rey había sido depuesto. Sundiata era el legítimo heredero, pero cuando te ponen a este rey ya no es el legítimo heredero de nada. Sí. Y cuando le dan el palo que era el que llevaba el rey al trono, digamos, dicen que se agarra a él y se pare, se agarra y se puede parar y el palo no se rompe. Y ahí empieza la historia de Sundiata, digamos. Lo único que lo puede sostener a Sundiata es ese palo, que es como Moisés, que llevaba el cayado. Sí. Bueno, Sundiata tenía ese palo que era como el que lo sostenía. Y en ese momento puede empezar a caminar Sundiata. Y se convierte en un mito en toda la zona que nombramos recién en el mapa. Y logra conseguir un gran ejército, Sundiata.
desde ese momento. Logra conseguir un gran ejército y los otros reyes, los más conocidos, ya lo empiezan a ver con un ojo y Sundiata se tiene que emigrar o ir a otra parte de África un poco más lejos, no tan lejos, y desde ahí empieza a hacer un plan para conquistar todos estos otros reinos. Eso es lo importante. Un poco ambicioso, Sundiata. Sí, era el rey menos ambicioso de África, Sundiata. Metas chicas. Sí, andaba con objetivos poquitos. Sí, sí. ¿Y qué logra? Sundiata logra generar, agrupar un gran ejército. Obviamente es esta historia que vemos en las películas de que un líder va convenciendo a uno, a otro y va sumando a su ejército gente. Sí. Y logra convocar una gran cantidad en su ejército y uno de estos reyes lo ataca, gana una batalla, desde ese momento ya ocupa una gran zona del África, de esta parte del África, de la Costa de Oro. Javi Fénix, gracias. Gracias por seguirnos y bancar este proyecto. Para los que no lo saben, Embarcados. Estamos tratando acá de traer algún contenido interesante para que escuchen. ¿Lo estamos logrando? Y a mí me convenciste. ¿Te convencí? ¿Te gustó, Sí. ¿Te gustó Sundiata? Sí, sí. Viste que cuando nombramos ya a alguien así, te va. Este es Sundiata, entonces consigue un ejército muy grande y empieza a ganar cada vez más zona de influencia. Hasta que vence a uno de los reyes más importantes, uno rey de la etnia esta Cicé, que habíamos dicho. Sí. Sundiata era de una etnia llamada Malinqué. ¿Qué? Malinqué. Entonces por eso se llama el Imperio de Malí. Ah, Cerrando. barras. Va. Barras. Etimología. Padre. Uf. Logra esta etnia, él era de la etnia Malinque, logra controlar una gran parte y funda el Imperio de Malí. El Imperio de Malí es el imperio más grande de esa zona de África, seguro, y logra tener una influencia muy importante sobre toda el África. Sundiata muere, porque tenía que morir, porque en realidad era una persona, si no lo sabían, no era un... Sí, un dios. Ah, sí, no, sabes que él también pensó que era un dios, hasta que cumplió 80 y pico años y se dio cuenta que no le daba el cuerpo. Eso es lo que nos dimos cuenta. Pero Sundiata, digamos, es el gran padre de esa zona de África y hasta hoy en día el país, que hoy en día Malí y otros países de la zona lo veneran, digamos, a Sundiata como un padre fundador. Como nosotros decimos San Martín o Belgrano, quizás, o Ricardo Ford. Bueno, allá dicen Sundiata. Ellos no tuvieron un Ricardo Ford, hasta donde tengo entendido. No, por eso, no sé. Quizá no lo sabemos como tampoco Sí, sabíamos de él. Claro, es verdad. Quizás hay un gran chocolatero, un hijo de un chocolatero africano que no conocemos. Es verdad. Estaría bueno investigar Mm, para el próximo. habría que buscarlo. Pero bueno, después y ver el estatuto de Ricardo Ford como prócer, acá en Argentina. Pero bueno, cuestión que Sundiata le deja el imperio a otros y se va a hacer más grande el imperio de Malí. Y acá hay un gran emperador del imperio de Malí que se llama, que va a heredar el reino, se llama Mansa Musa o Kanku Musa. Que hoy en día puede ser el nombre de un tipo de pizza, ¿no? Mansa Musa. Bueno, Sirve. está bueno. Podemos fundar una pizzería Mansa Musa, pizzas a la africana. ¿Qué tal? Ya sabemos que hay distintos boliches con nombres de... Claro, hay boliches. Y Bueno, igual primero mencionamos el cacao que es americano y después vamos con la pizza que La pizza nació en Italia. O sea, italiana, estamos- claro, sí. Estamos pifiando. No estamos en África, la verdad. Pero bueno, este Mansa Musa fue el gran emperador del Imperio de Malí. Cuenta la historia, ahí viene la historia, que este Mansa Musa era un tipo muy rico, logra tener todo el oro de esa zona de África, y entonces este Imperio de Malí era musulmán, no era por la influencia de los musulmanes se convierte al Islam, este reino, y no era animista como el anterior. Por lo tanto, toda la obligación de todo musulmán o de todo creyente del Islam es peregrinar a la Meca alguna vez en su vida, que la Meca queda en la península arábiga, donde fue la famosa égira de Mahoma. Bueno, otro día hablamos del Islam si hay ganas. Y este Mansa Musa entonces dice, bueno, yo tengo que ir a la Meca, pero no voy a ir a la Meca en un caballo y con dos guardaespaldas. No, voy a ir a la Meca con un grupo de 500 personas que me siguen de súbditos. Entonces Mansa Musa iba como, no sé si alguien vio la película 300. ¿No la viste? Sí, Yo lo vi, sí. ¿Vos la viste? Muy Va como Jerjes arriba de un trono que lo van sosteniendo Me encantó. 30.000, ¿viste? Esclavos.
Y así va peregrinando, digamos, peregrinando mentiroso porque no caminaba él, para nada, por toda la zona de el norte de África, digamos, va a cruzar lo que llama el África sudánica, por Sudán, por todo el desierto, y va a ir hasta la Meca, y va a frenar en el Cairo, en Egipto, este tipo. Bien. Y llevaba una cantidad de oro con él que nunca nadie ha visto tal cantidad de oro. Era un rey muy rico. Y va a llegar hasta Egipto, hasta el Cairo, y va a repartir oro, digamos, como ofrenda a todos los funcionarios del gobierno, digamos, musulmán del Cairo. Obviamente al gobernador del Cairo, bueno, a todos, digamos. Hasta el sobrino del perro, del hijo, del tío, del gobernador del Cairo tuvo su parte de oro, digamos, que le había regalado Mansa Musa. Regalitos. Regalitos, da regalitos este tipo. Tanto es así, cuenta la historia que tanto es así que repartió oro que el oro se bajó el precio del oro en el Cairo. Por años, por un par de años bajó el precio del oro. Porque había tanto oro de lo que había llevado él que ya no valía tanto el oro. Sí. O sea que este tipo a regalar oro, digamos, de alguna forma le cagó un poco la economía a los musulmanes del Cairo. Capaz era uno de sus objetivos. Hacerse regalero para cagarte, ¿viste? No sé, la cuestión es que regaló todo oro. Bueno, entonces todos lo empezaron a amar en el Cairo, Mansa Musa, y se corrió la bola y todo el mundo musulmán lo conocía como el gran emperador de Malí. Así que el nombre del imperio de Malí llegó. Ahí mirá, Agus Torres. Gracias, Agus, por seguir acá. Este tipo entonces logra que el nombre del imperio de Malí, del el gran imperio africano, o sea, el nombre de un imperio africano cruce las fronteras, digamos, y llega a todo el mundo musulmán, y hasta las puertas de Europa llega el nombre del imperio de Malí. Sí, es un gran... Bueno, Mansa Musa vuelve, se endeuda en el Cairo, porque regaló tanto oro que necesitaba guita para la vuelta. O sea, es decir, vos te vas de vacaciones, Fabio puso, en el juego Civilization 6, Mansa Musa tiene muchos beneficios relacionados al oro. Dato gamer. ¿Eso es verdad? Epa, sí. Mirá. Acá lo tenemos el Civilization en esta compu, así que... ¡Apa! Bueno, ahora Después de la charla, después de la charla, Juego se queda jugando al Civilization para poner a Mansa Musa. tremendo juego. Y Agus dice, me quedo hasta donde me den los datos. Sí, tranqui, estamos hablando tranqui, no vamos a tirar un montón. Igual queda resubido después al canal de Sí, YouTube. igual queda esto en YouTube, así que lo podés ver de ahí después. Lo vamos a subir. Catelo dice, yo mientras los escucho juego al Total War. ¿Y cómo hace dos cosas a la vez? ¿Cómo es el Tiene tema? una capacidad Sí. cerebral superior. Tiene una capacidad, sí, para escuchar historia africana y a la vez jugar. La verdad, Modo podcast. sí. Muy poco. Che, igual lo de Mansa Musa es interesante, ¿eh? O sea que los gamers están informados en Sí, historia. Civilization tiene un montón de datita así. Fabri lo juega mucho. Mirá, O sea, es como una... Vos tenés que armar, digamos, tu propio dominio, digamos, en un mundo, sí. pero con personajes históricos reales, ¿no? Que existieron. Mirá, ¿qué tal? Está muy buena. Está bueno. Y Y bueno, acá, tenés forma como de dominar, la dominación mundial la puedes conseguir a través de distintas formas. mirá, bueno, A través de tecnología, a través de guerra. incluir a Mansa Musa y relacionarlo con el oro es sin duda importante. Sí, digamos. Es una historia verídica, vamos a decirlo mejor. Bueno, cuestión que este imperio de Malí prospera. Esta es una de las historias del imperio de Malí. Otra es de Mansa Musa II, que es el que le sigue a Mansa Musa. Este tipo estaba obsesionado con el mar. Ahí poneme el mapa un segundo. Además, para Agus, para entrar en tema, digamos, lo que estamos hablando, que entró recién. Dale. Sí. Bien, estamos hablando del imperio de Malí, para Agus que llegó recién, que estaba en esta zona en el siglo XIII, o sea, 1200 y pico. Ahora ya estamos en 1300. Esta zona eran todo el imperio de Malí. Y este Mansa Musa II, lo que estaba obsesionado con el mar, con el Atlántico. Obviamente entonces no se llamaba Atlántico todavía. ¿Y qué hace? Manda un par de expediciones al Atlántico. A cruzar el Atlántico, de alguna forma. Obviamente no sabía que había algo del otro lado, sino que quería explorar solamente. Así que ya tenemos como la primera exploración atlántica. Obviamente creo que la primera fue de los vikingos, en su momento, que también se discute mucho. O algunos cristianos que cruzaron por arriba, ¿no?, el Atlántico. Bueno, en el siglo XIII, antes de Colón, también el imperio de Malí, y este es el dato, mandó gente hacia el Atlántico.
Primero fueron un par de exploraciones que mandaron, no volvieron. No volvieron porque los barcos no eran muy bien construidos como fueron después los europeos. Hasta que fue él mismo, Mansa Musa. Se subió a un barco y fue con 400 barcos hacia el Atlántico. Mierda. Mansa Musa segundo. Y no le fue tan bien como Mansa Musa en Egipto, Ah, en no. el Cairo, porque no volvió. Él no volvió. Es ¿Por decir, qué no murió? porque los oleajes del Atlántico eran muy fuertes para los barcos del Imperio de Malí. Entonces se perdió, digamos, en esta zona. Hoy no sabemos, obviamente, si se encuentran esos barcos es una locura. Yendo. Eh, Agarraron el snorkel. Ahí. sí, sí. Dame 3 snorkels que te encuentro el barco de Mansa Musa segundo. Y se pierde Mansa Musa. Pero bueno, fíjense la importancia del Imperio de Malí, la riqueza que pudo mandar 400 barcos en una expedición sobre el Atlántico. O sea, le sobraba. Muy zarpado. Le sobraba. Azotadito. A esto, le sobraba bastante. Pero bueno, ahí dejamos el mapa. Está por ahora. No. Esto es muy importante. Nati dice arqueología submarina. Oh, ese es un campo que no dominamos mucho, ¿no? O alguno. Ah, que mucho. Alguno. Faltaría. Oro no iba a encontrar porque se lo repartió todo con eso. Claro, oro no iba a haber. Seguro. Faltaría quien ponga la plata, dice Nati, para buscar esos barcos. Y sí, hay que poner. Pero arqueología submarina no es justamente algo de lo que vamos a hablar en la página porque no andamos con esos campos. Podemos invitar a Nati si sabe de arqueología submarina algún día para hablar acá. Pero bueno. Pero bueno, a los que vienen siguiendo entonces el Imperio Malí era muy rico. Y se termina, digamos, todas estas expediciones o lo de Mansa Musa responde. Dima dice, cuando Mansa Musa desapareció con sus 400 naves, el Imperio de Malí pasó a ser el Imperio de Mal Ahí. Está bien, todo bien. Me gustó. Rico comentario, me gustó. Sí, de hecho se empezó a desintegrar después de eso el Imperio. Tuvo un par de momentos de auge y se empezó a desintegrar de nuevo las tribus que había. Casualmente tenías razón. Sí, casualmente empezó a ser el Imperio de Mal Ahí. Pero bueno, fíjense que el Imperio de Ghana y el Imperio de Malí son de esos periodos de la historia de África que no sabemos nada y que rompe esta idea de que África no tenía historia. Esto es lo importante de hablar de estos dos imperios. Son imperios muy ricos que pueden ser comparados a imperios europeos del momento, pueden ser comparados y seguro que el Imperio de Malí, no hay cálculos exactos, era más rico que la Francia de su momento, era más rico que Inglaterra en su momento. Era más rico que el Sacro Imperio Romano Germánico, que era ese momento Alemania, que estaba dividida. Tenía una mejor organización política que Alemania en ese momento. Así que imagínense que África tiene historia y tiene bastante historia. No hace falta igual tener imperios comparables con los europeos para tener historia. Ah, bueno, está bien, me cago. Y sí, te tira de acuerdo. No, sí, es verdad, no hay que compararlos, pero pensemos, Nati, esto, que si hoy hablamos de Inglaterra y Francia en su momento, en el siglo XIV, como estados muy importantes que están surgiendo, y eso ya lo tenemos, digamos, en la cabeza, decir que había un imperio más grande en África es una comparación válida y positiva para hablar de África. Esa es la idea a la que voy, no para compararlo con los europeos, siempre. Sí, obvio, sirve, bien, gracias. Me dejó pasar esa, me la dejó pasar. Sirve, pero. Me sirve. Fíjate para la próxima. La próxima revisá un poquito más. La próxima revisá en eurocentrismo, papi. Pero bueno, esa es la idea, Mari. Bueno, la cuestión que la historia de África, digamos, para los que no estaban recién, estamos hablando a partir de este libro, que se llama Historia del África Negra, de los orígenes a la independencia, de Joseph Kizerbo, este autor historiador del siglo XX, muy importante. Y avanzando en la historia, bueno, tenemos que, a partir del descubrimiento de América, y como decía Nati, la búsqueda de esclavos en África, los países europeos empiezan a colonizar el África. En principio empiezan a instalar factorías comerciales en las costas africanas. Primero los portugueses, después los españoles, después los holandeses, después los ingleses. Y llegan, después de mucho tiempo, a partir del siglo XVIII y siglo XIX, a instalarse en África y a tomar grandes pedazos, digamos, de África bajo su dominio. Grandes pedazos de África. Tanto que para a fines del siglo XIX, tenemos casi toda el África repartida en pedazos que domina Inglaterra, que domina Francia, que domina Portugal, alguna parte muy pequeña España todavía, que domina Italia y que domina Alemania, ya en algunas partes de África. Esto es súper importante
digamos, porque van a explotar, digamos, toda la riqueza material que todavía no se había explotado en África, además de los esclavos, que en su momento tenían era una gran mina de esclavos, primero África, y después se dieron cuenta que era una gran mina de todos los materiales que estaban buscando en América en ese momento. Más que todo, esta famosa Costa de Oro, que hoy es Senegal, entre mosquitos, Son africanos. son africanos, tienen dengue. Vienen a escuchar. Otra cosa, el dengue no es una enfermedad africana, ¿no? Es una enfermedad asiática, surge ahí primero. Datos, sí, porque relacionamos el dengue con África rápidamente. Sé que vienen sumando fichas a full. Sí, los asiáticos, ¿no? China viene a full con. En el Far Cry, que es un juego de Tito Gamer 2, Sí. puede agarrar malaria, estás en África. ¿Ah, sí? Bueno, la malaria creo que sí. No, eso no lo tengo bien confirmado, si la malaria es o no. Pero bueno, cuestión que. Pero sin ningún tipo de de bases. Claro, está bien. Si alguien sabe si la malaria no es africana o es africana, que lo diga. Pero bueno, entonces se dividen todos los territorios africanos. A uno dice, hola gente, recién termino de estudiar, ¿ya llegaron a Mandela? No llegamos a Mandela todavía. ¿Vamos a llegar a Mandela? ¿Vamos a llegar a Mandela? Sí, vamos a hablar de Mandela. Algo vamos a hablar de Mandela. Bien. Por las independencias africanas. O sea, Hugo, vos estás acá nada más para escuchar algo de Mandela. Si querés te mando un WhatsApp cuando hablemos de Mandela. No, que fijé. Quédate. Es un gran Tenés comentador. audiencia, amigo. Es un gran comentador. Es un gran comentador. Pero bueno, cuestión que... dice, jaja, no, quiero escuchar todo. Está bien, gracias, Hugo. Pero sí vamos a hablar de Mandela. ¿A tu pedido o va a surgir el nombre de Mandela? Que lo importante acá entonces es que África a fines del siglo XIX, 1890 y pico, termina siendo dividida en un montón de países. Si quiero saber de Mandela veo la película Invictus y listo, dice. Hablamos ya de la película Invictus cuando empezó esto. Sí. ¿Por qué? Porque es una de las fuentes de lo que se conoce de África. Y una de las peores fuentes de lo que se puede conocer sobre África también. Imaginando una película de rugbyers. Tiene mala prensa. Tiene mala prensa, ¿viste? Pero bueno, no importa. Estamos hablando, Agus, de ya la colonización del África y la época del imperialismo, cuando la colonización y el imperialismo son diferentes, ¿no? La colonización implicaba, como dije, establecer factorías comerciales en todas las costas africanas y hacer incursiones al interior de África para traer esclavos, traer algún tipo de materia prima, pero no un avance sobre todo el territorio o dominar todo el territorio. En la época del imperialismo ya tenemos que... ¿tenemos show de luces? No sabía. Lo que tenemos en la época del imperialismo, a fines del siglo XIX, es que avanzan sobre todo el territorio y se reparten en África como zonas de influencia todas las potencias europeas, a partir de una conferencia que es la conferencia de Berlín, y dejan establecidas las fronteras para explotar cada uno de esos territorios. Como dije, le toca a muchas potencias, y por ejemplo Bélgica es una de las potencias que logra un pedazo de África, que va a dominar el Congo, el centro del África justo. Que es un territorio del Congo que es 13 veces lo que es Bélgica, igual Bélgica lo dominaba, digamos. Todo tiene que ver con la supremacía, digamos, militar de los europeos, pues lo dominaban estos territorios. Entonces, a partir de ese momento, toda África pasa a perder la independencia, de alguna forma. Hubo uno de los últimos levantamientos contra los europeos, fueron aplacados a fines del siglo XIX, y el único territorio que mantenía la independencia era este país lo nombré en la página en su momento. ¿Sale mapa? Sale mapa para que la gente vea un poco mejor. Lo que era Etiopía era el único país europeo que en ese momento era independiente. ¿Y cuál era este país? Para que se vea acá en el mapa, que hoy en día esto es Etiopía, esta zona, que es un imperio ancestral, el imperio etíope. Digamos, es una de las partes de África que más tiempo permaneció, digamos, independiente. Solamente en la Segunda Guerra Mundial Mussolini avanzó y le hizo perder por un tiempo la independencia, pero bueno, después lo voltearon a Mussolini y volvió a independencia. Y es uno de los únicos países de África que mantienen independencia en este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque vence en una batalla a Italia, que Italia avanzaba por el Cuerno de África hacia el corazón de Etiopía, y el rey Menelik II vence a las fuerzas italianas, y en ese momento Etiopía, digamos, se mantiene. Agu dice, Etiopía dámelo siempre. Obvio. Sí. ¿Vos necesitas un amigo fiel? ¿Independiente?
que banque de los países europeos es Etiopía. Etiopía se mantiene independiente. Y como decía Catelo por ahí, que ahora está jugando los jueguitos, que no sé si me está escuchando, otro país muy extraño es Liberia, que está en esta zona, Liberia, que en realidad es una colonia de esclavos, es decir, de ex esclavos, cuando se abole, no sé si puedo decir ese verbo o cómo es el verbo, cuando se logra abolir la esclavitud en Estados Unidos, no sabían qué hacer con los esclavos, porque no los podían meter, digamos, directamente a competir en el mercado laboral contra los blancos. Entonces, los agarran y los van a volver a su tierra. Entonces traen una cantidad de 70.000 algo así de esclavos, y Estados Unidos el gobierno estadounidense lo ubica en esta zona. Escucho, dice Catelo. Lo ubica en esta zona el gobierno estadounidense. Esto a partir de 1860, más o menos, después de la guerra, la gran guerra de secesión estadounidense. Bueno, terminan, se liberan los esclavos del sur y los ubican en esta zona, 70.000 esclavos. Fundan una colonia que después se va a llamar Liberia, la República de Liberia. Van a fundar la República de Liberia. Y está protegida por Estados Unidos. Por lo tanto, los europeos no pueden, digamos, avanzar sobre eso. Entonces tenemos solo dos países independientes a principios del siglo XX. Etiopía, por sus propios medios, y Liberia, que es una colonia de esclavos más que todo, y no es un país, digamos, directamente independiente. Porque estaba, digamos, bajo el ala de Estados Unidos, y uno de los primeros países que están bajo el ala de Estados Unidos, que después va a haber tantos en el siglo XX. Pero bueno, toda África está de alguna forma colonizada. Toda esta zona de acá es una zona francesa. Dice, ¿ya hablaron de la relación entre Europa y África con el descubrimiento de América? Creo que se habla de una relación triangular. Sí, Agus, hablamos de... Lo dije por arriba, digamos, pasamos unos siglos por arriba. En la relación triangular lo que vos decís es, buscamos esclavos en África, los traemos a América, donde están las materias primas, los usamos de mano de obra barata y las materias primas nos las llevamos a Europa. Y ahí las manufacturamos y se las vendemos de nuevo a América y a África para hacernos la guita. Esa, digamos, es la relación. Sí, eso mismo. Sí, ahora vamos a hablar de la explotación de esclavos. Bueno, los esclavos, digamos, se cuenta más o menos que toda esta zona de Europa, toda esta zona de la costa de Europa fue asediada, digamos, por los esclavistas, que a veces utilizaban a los mismos negros africanos para que se introduzcan en el continente y capturen esclavos. Eso es muy interesante. 15 millones más o menos de vidas se cobró la esclavitud, no solo, digamos, con los trabajos pesados en el continente americano que está por acá, sino también con las pérdidas, digamos, de esclavos en el mar abierto y obviamente con lo que sufrieron todas las tribus africanas que fueron diezmadas básicamente. Eso es más interesante. Y no olvidemos, porque hay algo que no hay que olvidar, que el comercio de esclavos no fue cuestión nada más europea, sino que fue también cuestión del mundo musulmán. El mundo musulmán conquista toda esta parte de África. Hasta acá, Madagascar y toda esta zona, que es Mozambique, bueno, parte de Etiopía, Eritrea se llama hoy, Somalia. Todo esto fue, digamos, cooptado por esclavistas musulmanes, que también hacían su negocio de la esclavitud y llevaban esclavos, digamos, para Medio Oriente. Así que, digamos, también cuando hablamos de... Sí, los africanos, digamos, estaban complicados, porque estaban entre dos imperios muy importantes, los europeos y el mundo musulmán. Después los otomanos, el imperio otomano, estaban complicados. Pero bueno, fíjate que fueron diezmados más o menos 15 millones por acá, y acá se calcula un poco menos, pero los musulmanes también hacían sus negocios. Toda esta zona está, por comerciantes musulmanes, está dominada. Hay una factoría muy importante acá que se llamaba Zanzíbar, una isla chiquitita ahí, y ahí era la base musulmana para hacer todos sus negocios, de los comerciantes musulmanes. Así que África sí sufrió bastante, por los dos lados. Y, más importante de todo esto, es que como decía recién, toda esta zona es más o menos francesa. De Argelia, Marruecos, un poco más para abajo, donde eran los imperios de Ghana y Malí, es francesa. Bueno, Inglaterra tiene unas partes también por acá, digamos, medio salpicadas. Alemania tiene la zona de Namibia. Mozambique, digamos, dominada por Italia. Dimatip. En Zanzíbar nació Freddie Mercury, es verdad. Es verdad. Es tanzano, Freddie Mercury. Y se llamaba Farosh. El nombre original de Freddie Mercury.
Farrosh. Estamos en eso, Lau. Sí, ahí están. Agus dice datos, no opiniones. Datos, barras. Él nació en Zanzíbar, en esta zona de acá de Tanzania, es una isla que está al borde, una isla comercial muy importante. Farrokh Bulsara. Ahí está, ahí Dima también lo puso, Farrokh Bulsara. Sí, es tanzano. ¿Y por qué Freddie Mercury termina en Inglaterra? Porque esta zona está dominada, digamos, por Inglaterra. Entonces Freddie Mercury termina yendo, la mayoría de los digamos, de los jóvenes que querían buscar futuro iban a la metrópoli francesa, inglesa. Entonces termina Farrosh Bulsara, también conocido como Freddie Mercury, termina en Inglaterra. Pero bueno, Zanzíbar queda acá, en esta zona, que creo que se ve bien, ¿no? El pulsor. Sí, se ve. Acá, en Tanzania. Que en ese momento se llamaba Tanzania, era un territorio normal y Zanzíbar sí se llamaba esa isla. Pero bueno, esa isla es más bien musulmana siempre. Bien, entonces tenemos toda esta zona dominada. Italia dominaba esta parte de Somalia, había una Somalia británica, una italiana. Inglaterra básicamente estaba en todos lados. Y Madagascar, esta isla grande, era propiedad de Francia, en realidad. Desde el siglo XVII, XVIII era propiedad de Francia. No tengo que dejar pasar a Madagascar porque Madagascar hoy en día tiene más o menos 128 millones de habitantes. Lo que quiere decir que es un país gigante y es 3 veces Argentina más o menos. Sí, Madagascar, esta isla de acá. Y ya en ese momento tenía 30 millones de habitantes, lo que es un montón para el desarrollo del África. Muchos habitantes de África están ahí. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a adelantar un poco porque si no se hace muy largo. Para llegar yo dije que íbamos a hablar del Imperio de Ghana, del Imperio de Malí, para llegar al el Estado moderno de Ghana y el Estado moderno de Malí. Así vemos toda la historia africana. Principio del siglo XX, toda África no es de los africanos, excepto Etiopía y Liberia. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por si les faltara más, digamos, a los africanos, los reclutan una gran cantidad de africanos. A ver, Agus, me una pregunta. ¿Cuál era el destino del que nacía en una colonia, amigo? Porque decís que muchos jóvenes viajaban para tener futuro en Europa, pero no todos se podían dar esa libertad, supongo. No, obviamente las clases más acomodadas y cercanas a los europeos, porque había colonias que eran de dominio, que eran, digamos, simplemente por ejemplo, los ingleses mandaban un gobernador y mandaban una cantidad de soldados para dominar a toda esa población. Y otras eran colonias de asentamiento, que más que todo eran portuguesas, que llevaban colonos, o sea, llevaban gente de Portugal para que trabajen la tierra ahí y vivan ahí. O sea, eran diferentes tipos de... Pero bueno, generalmente los que siempre estaban más cerca de los europeos, que eran africanos, accedían a algunos bienes mejores, como era poder llegar a viajar a la metrópoli, a Portugal, a Inglaterra, a Francia, a Alemania o Italia. Y otros terminaban, digamos, dominados y en condiciones discriminatorias en los territorios que vivían. Digamos, las leyes favorecían siempre, discriminaban y favorecían siempre a los europeos, en todos los países, en la mayoría. Vamos a ver que algunos peor que otros, pero bueno. Lo que sucedía entonces es que todo el África, cuando entra en la Primera Guerra Mundial y después, más que todo en la Segunda Guerra Mundial, Europa, es reclutada. O sea, reclutan en las colonias gente para que pelee en las guerras europeas. Eso quiere decir que mucha gente de acá, de la Costa de Oro, que era francesa, o le decimos Costas de Oro porque, bueno, Ghana se llamaba Costa de Oro, el otro país, Nigeria, en su momento, los europeos lo llaman a partir de lo que tienen. Imagínense esto. Por lo tanto, Ghana se llamaba Costa de Oro. Y esto por los mundiales de fútbol, esos países africanos que descubrimos por los mundiales de fútbol. Ghana se llamaba Costa de Oro. Nigeria se llamaba Costa de Esclavos, porque tenía esclavos. Y había una costa que tenía mucho marfil y le llamaron Costa de Marfil. Que hasta hoy en día el país se llama Costa de Marfil. O sea, ese país sostuvo el nombre. Por ejemplo, Ghana, en sentido de independencia, se cambió el nombre por el viejo imperio africano. Pero, por ejemplo, Costa de Marfil siguió teniendo el mismo nombre mucho tiempo. Hasta hoy en día lo tiene. Sería un lindo acto de independencia de Costa de Marfil que se cambie el nombre. Pero bueno, jugaba en Costa de Marfil. Bueno, claro. Agu dice, ¿sabés cómo me aprovechaba la situación de las guerras mundiales para la Revolución Africana? No, ¿por qué me spoilea? ¿Por qué me spoilea? Y pues la tiene clara. La tiene clara. Sí, en realidad, bueno, ahí vamos, pero sí, Drogba, Didier Drogba, que creo que se retiró,
Sí, hace Eh, rato. este es de Costa de Marfil, Sí. que se retiró sí, hace rato. El gran jugador de fútbol del Chelsea. El Chelsea. Del Chelsea. El Chelsea. Era marfileño. Bueno, imagínense que se quedó con el nombre Costa de Marfil porque era un lugar que tenía mucho marfil. Ghana tenía mucho oro y Nigeria tenía muchos esclavos. Entonces Costa de Oro, Costa de Marfil y Costa de Esclavos se llamaba. Después se cambiaron el nombre de la mayoría, excepto Costa de Marfil. Y Abu dice, no me la container. Sí, sí. No, lo que sucede es esto. O sea, reclutan gente de toda África. Alrededor de 500.000 de soldados africanos pelean en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. 34.000 son de acá, son de Madagascar. Esto es muy, muy interesante. O sea, como un país, digamos que tenía muchísimos habitantes, presta una gran cantidad de habitantes a la guerra mundial y muchos mueren, pero otros no mueren. ¿Cuál sería el gentilicio de Costa de Esclavos? Mira, acá está complicado. Esclavense. Esclavenses. Sí. Imagínate que Dudo que usen. Costa de Marfil lo puede sostener el nombre, pero Costa de Esclavos, No, hoy en bueno, día. igual también es polémico el tema del marfil. Sí, igualmente polémico, pero Costa de Esclavos, difícil sostener ese nombre después de la independencia. Sí. Sí, hermano, cambiate el nombre. Date cuenta, hermana. Sí, la verdad. Pero bueno, cuestión que, no sé cuál era el gentilicio. Costeño de Y esclavencia. dudo que usen gentilicio, amigos. Si eran esclavos. Sí, no. Creo que le dieran ese No usaba. privilegio. Pero bueno, de nuevo, lo que sucede es que reclutan esclavos. Muchos mueren en las guerras europeas, en la Gran Guerra de la Segunda Guerra Mundial, y otros, los que más reclutan son los franceses, en esta zona y en Madagascar. Y otros vuelven. Los que vuelven con una conciencia diferente en términos de independencia. Por decir, ¿cómo es que estoy peleando una guerra europea si mi país está viviendo, digamos, bajo el yugo y la discriminación europea? Yo estoy peleando las guerras de ellos, pero a nosotros no nos dan nada. Entonces empiezan a generar partidos políticos, sindicatos, movimientos de mujeres, movimientos estudiantiles, en toda la costa, lo que era Costa de Oro, Costa de Marfil, Senegal, Benín, toda esta zona. Se empieza a dar un movimiento político muy importante después de la Segunda Guerra Mundial con los soldados que volvían de la guerra. Y acá lo importante de Freddie Mercury, muchos estudiantes, o los mejores estudiantes de África, eran becados en el continente europeo. ¿Sí? En el continente europeo. Y muchos, obviamente, tomaban una conciencia nacional al estudiar la historia africana en Europa y a foguearse con algunos grupos comunistas y socialistas que estaban en Europa y eran decoloniales en Estados Unidos y en Europa. Y uno de estos tipos, tan importante, uno de estos estudiantes, era este tipo que yo le di manija a través de la página, que era Kwame Nkrumah, el nombre. Kwame Nkrumah, este tipo. Este tipo fue un estudiante muy bueno, digamos, se hizo profesor, nació en Ghana, en lo que en ese momento no era Ghana, sino que era el África francesa occidental, se le llamaba, esta zona. Y este tipo se va a estudiar primero a Londres, después termina en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, al parecer le gustaba estudiar mucho, estudia sociología, estudia economía política y se mantiene trabajando en un bar de mozo. Se mantiene un tiempo trabajando en un bar de mozo mientras estudia y genera y es presidente de la Asociación Estudiantil Africana en Estados Unidos, este tipo. Y en ese momento empiezan a agitar y se empiezan a dar el movimiento político acá. Y surge un líder, digamos, de Ghana, que es un doctor muy importante, que forma un partido político, una sección que se llama Agrupamiento de la Costa de Oro, es decir, de Ghana, de lo que va a ser después Ghana. Y dice, necesitamos un líder que represente. Y lo llama a este tal Kwame Nkrumah, este estudiante de exterior que ya estaba organizando su propio movimiento político en Estados Unidos, lo llama para que vaya a África y se haga presidente, digamos, de esta agrupación de la Costa de Oro. Lo que logra, creo que ya podemos sacar el mapa por ahora, pues si no mucho. Lo que logra este Kwame Nkrumah es organizar un movimiento de masas importante para pedir la independencia de por lo menos la zona de la Costa de Oro. Eso es lo que intenta Nkrumah. Y tiene a este doctor, Kusei, se llamaba, al lado, y son los dos líderes del grupo. Enseguida se empiezan a diferenciar porque Nkrumah, capaz porque era más joven y revolucionario, puede ser, dice, ¿en qué fecha tenemos acá, amigo? Estamos después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina definitivamente en 1945.
Estamos alrededor de 1948, 1949, cuando empieza la agitación ahí en el África. Lo que sucede entonces es que Nkrumah con su movimiento político, él dirige la juventud, era un movimiento político muy de juventud, y se abre del otro dirigente para hacerlo más revolucionario, porque él quería ir a la acción directa, a la movilización, a la manifestación. Basta de hablar con los ingleses que dominaban esa parte del África. Basta de parla y vamos a la manifestación para que nos den la independencia. Bueno, la cuestión es que en una de estas manifestaciones se llevan adelante y van hasta la casa del gobernador a pedirle al gobernador primero más autonomía. Algo dice, aprovechan el periodo posguerra cuando las naciones están debilitadas. Sí, pero en realidad, digamos, Francia e Inglaterra se empiezan por ejemplo, en Europa se empiezan a reconstruir rápido, pero no fue la debilidad de las naciones europeas, sino la conciencia nacional que se genera con la vuelta de los soldados africanos desde el frente en Europa. Esos soldados son los primeros que empiezan a generar una conciencia nacional de decir, ¿por qué estamos peleando guerras por Europa cuando acá no tenemos ni autonomía, digamos, y la discriminación es moneda corriente en África? Eso es lo que sucede más que todo. No es que sean débiles los países europeos. Y se apoya mucho en los movimientos socialistas y comunistas de Europa, que la mayoría son decoloniales, o sea que no quieren la colonización de los países europeos y del tercer mundo. Por otro lado, Asia, principalmente con Mahatma Gandhi en la India, a partir de 1948 ya se independiza la India, y toman como ejemplo todos a Gandhi, con esto de la movilización pacífica para pedir la independencia. Entonces, Gandhi es como un faro, digamos, para el tercer mundo, para liberarse y para ser independiente. Eso es lo que. Todo la conjunción de factores que hacen que surja un movimiento nacionalista en este lugar de África que se llama la Costa de Oro, hoy Ghana. Y Nkrumah lo dirige. Bueno, Nkrumah dice, como los africanos están poco educados, o sea, no nos dieron mucha educación, tenemos que aprender en la acción. Es decir, tenemos que hacer. Tenemos que ir a la calle, tenemos que protestar, tenemos que hablar con los sindicatos, tenemos que llevarlos a nuestra lucha para pedir autonomía. Y los ingleses se la ven venir encima, o sea, no son boludos los ingleses, se dan cuenta de que se les viene encima todo, son pocos, dirigiendo a muchos. Ese era el esquema, digamos, de gobierno de los europeos en África. O sea, cómo hacía un 100.000 ingleses para dirigir a 34 millones de africanos. Bueno, por la fuerza y también por la dominación ideológica, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, la dominación ideológica se está rompiendo de a poco, entonces lo último que queda es la fuerza. Esto es súper importante. Lo único que le quedan son los cañones, de alguna forma, y los rifles, para que África no se libere. Bueno, Nkrumah está dispuesto a disputarle los rifles y los cañones a los dirigentes, a los gobernadores ingleses en la zona de la Costa de Oro. Y Nkrumah dice, bueno, saquemos a la calle a todos, y le manda un pliego, o sea, una serie de condiciones al gobernador de autonomía para Ghana. Ahora dice, traigan caladril porque se pica. Se pica. Bueno, se la veían venir, obvio que se la veían venir. Y lo que sucede entonces es que el partido de la agrupación de Costa de Oro, de Nkrumah, hace una serie de condiciones de autonomía y se la manda al gobernador. Y Nkrumah, que tenía pocas pulgas, dice... ¿me puedes calentar un poco de esto? Y cambiar un poco la yerba. Nkrumah le manda esto al gobernador y le dice a la gente, o sea, a lo de su propio partido y a los que lo seguían, si no lo acepta, salimos a la calle en una movilización masiva. Y huelga laboral, porque tenían ciertos sindicatos que estaban apoyándolos. Bueno, obviamente el gobernador no lo acepta, no quiere ese tipo de autonomía, está dispuesto a dar un poco. Dice Jack Esclavo. Acá la costa de esclavos. Vamos a ver después de la revolución qué pasa. Jack ahora va a tomar el streaming. Me va a clavar un palo en la cabeza y va a dirigir el streaming él. Más leve en el mate. Sí. Bueno, cuestión que Nkrumah le manda esta condición al gobierno. Jack ya está redactando el pliego, dice, de independencia del streaming. Bueno, gracias a la gente que se va sumando. Estamos hablando, en este momento nos ubicamos en 1949 en Ghana, en la zona de África, la parte de abajo, digamos, donde da la vueltita a África. ¿Cómo decirlo? Es la zona oeste, noroeste de África. Este tal dirigente Nkrumah
No pongas el mapa todavía, ahora lo ponemos. Este dirigente Krumah le manda un pliego al gobernador y el gobernador no lo acepta. Salen toda la gente a la calle y van hasta el distrito donde vivían los ingleses y donde vivía el gobernador. ¿Por qué? Porque en todo lugar colonial hay una distribución geográfica del espacio que es colonial y que es discriminatoria. O sea, el centro de las ciudades siempre vivían los ingleses, en este caso, junto con el gobernador, y en toda la periferia de las ciudades vivían los africanos. Bueno, avanzan sobre este espacio de la ciudad y van hasta la casa del gobernador. Ahí frenan y los enfrentan los soldados británicos y los quieren cagar a tiros, básicamente. Y los soldados que son africanos, que también defienden al gobernador, no quieren disparar sobre la multitud, no quieren disparar sobre sus hermanos, digamos de alguna forma, africanos. Y a uno de los soldados que es ingleses se le escapan unos cuantos tiros y mata a 4 o 5 de los muchachos que estaban haciendo la movilización. Quedó flojo. Sí, se le fue el gatillo, pobre, digamos. Y entonces la multitud enloquece y destroza el barrio inglés, que le llamaban el barrio financiero, ¿no? Porque dirigían los barcos y todo. Dice, se le escapan unos cuantos tiros. Sí, es que tenía Parkinson. Era justo un soldado con Parkinson que tenían los ingleses ahí parado enfrente. Qué boludo que lo pusieron enfrente, ¿no? Al del Parkinson. Muy descuidado. Muy descuidado. Digamos que era el inglés menos enojado con los africanos. Ese. Y se le escapan unos cuantos tiros sobre la multitud, mata a 4. Bueno, la multitud enloquece, destroza toda la casa del gobernador, el gobernador zafa, se lo llevan, y destroza el barrio financiero, el barrio inglés. Bueno, los ingleses logran poner orden a mano dura, y ahí meten preso a Krumah, que saben que es el dirigente, y a otros más. 1949. Avanzan los años, digamos que Krumah está en la cárcel, y el movimiento sigue en las calles, y los ingleses ya saben que tienen las horas contadas, hay que decir la verdad. No son boludos. Entonces tratan de hacer... El inglés que disparó no lo vieron más. No, el inglés que disparó se suicidó. No sabe, es lo que dijeron. Se contó eso. No, pero en serio, realmente fue un desastre esa noche y a Krumah lo meten preso. Y en ese momento se genera una especie de religión sobre Krumah. ¿Por qué? Porque tenés un mártir. Esto es lo que decía August, lo mismo que pasa con Mandela. A Mandela lo meten preso. O, si vos a un dirigente político lo metés preso o lo matás, tenés un mártir. Ese es el problema. Toda la población, digamos, empezó a seguir a Krumah, claro. Bueno, Mandela tiene algo de esta mística, pero Mandela, esto pasa en los años 70 más o menos con Mandela. Acá estamos en el 57, Krumah es un antecedente de Mandela. Y es uno de los que Mandela ve para la independencia africana, uno de los próceres, digamos, de alguna forma. Y lo que sucede entonces es que va a la cárcel Krumah y hay manifestaciones en la cárcel de Krumah, pero casi todos los días. Pasó en Brasil con Lula hace poco. Bueno, Lula también. Lo metés preso y bueno, tenés un mártir o tenés, digamos, una figura de adoración. Obviamente a Lula lo visitaban siempre. Pero con Krumah fue masivo. ¿Y qué sucedió? El atuendo de la cárcel de Krumah eran unos gorritos te daban. Krumah los empezó a usar como símbolo de resistencia. Entonces toda la gente en la calle se vestía buscaba vestirse como Krumah en la cárcel y con gorrito. Y esto generó como una especie de liturgia, ¿viste? Cuando los católicos, por ejemplo, se ponen una cruz. Bueno, los de la independencia africana se vestían como presos. Símbolo. Y se ponían, claro, un símbolo. Un gorrito como Krumah en la cárcel y sus amigos, porque había muchos más líderes políticos en la cárcel. Entonces esto genera una gran presión a los ingleses, que no son boludos, como dije, y buscan dar cierta autonomía, pero siempre ellos dominando la situación. Abren por ejemplo, un parlamento para que sean elegidos ciertos africanos, para que ayuden al gobernador, pero bueno, no lo aceptan esto los africanos, evidentemente. Y para el año 1956-57 la presión es tanta que tienen que liberar a Krumah. No les queda otra que liberar a Krumah y de alguna forma orquestar una independencia que sea lo más pacífica posible y que permita a los ingleses que viven ahí seguir manejando por lo menos la economía, pero la política ya se estaba yendo de las manos a los ingleses. Entonces liberan a Krumah, bueno, una manifestación que ni se imaginan cuando Krumah sale de la cárcel en 1956 y sale con su gorrito característico, que es algo que va a usar mucho tiempo como representante, como representación simbólica. Krumah y los amigos políticos de Krumah de la cárcel.
Eso es súper interesante, porque es un símbolo de la independencia. Bueno, cuestión que Krumah, digamos, es líder parlamentario después de este parlamento ficticio que había armado los ingleses, y lo que tenemos al final es que en 1957 Krumah dice, bueno, listo, pone la mano y dice, yo te saco a toda la gente a la calle y esto se pudre si no dictamos la independencia. Entonces, Inglaterra, que, repito, quiere conservar algunas actividades económicas bajo su mando, dice, bueno, está bien, ya no, acá no va más, hay que declarar la independencia. Finalmente, en 1957, se le declara la independencia del primer país africano del siglo XX, que es Ghana. Krumah, hasta ese momento es Costa de Oro. Krumah le pone Ghana al país porque dice que muchos de los descendientes. Dice, vamos Krumah, viva la patria. ¡Viva la patria, carajo! Hoy es el día de la patria argentina. Bueno, Ghana no sé qué día es el día de la patria, no me acuerdo cuándo fue la independencia. Bien, la fecha. Pero bueno, lo que sucede es que el primer país africano se libera, digamos, del yugo inglés en el 1957, gracias a Krumah. Y le ponen Ghana, recordando este imperio, el imperio de Ghana que hablamos al principio, que Agus no estaba, por lo tanto no se va a acordar que está comentando una banda. Le ponen en ese sentido porque dicen que una de las etnias más importantes del imperio de Ghana, que fundaron el imperio de Ghana, fue una etnia que surgió en la Costa de Oro, en la zona esta del estado de Ghana actual. Podría decir que le ponen ganas y le cambian el nombre. ¿Cómo? Le ponen ganas y Le ponen ganas, le cambian el nombre y le ponen de nombre Ghana. Por lo tanto, tenemos esta independencia. Pero bueno, coméntenme en el chat, los que están mirando, los que se pusieron ahora a mirar, si sabían algo de esto, del nombre de Krumah o la primera independencia africana del siglo XX. Recordemos que Etiopía siempre fue independiente, excepto un periodo en la Segunda Guerra Mundial. Liberia ya era independiente, una república, pero bueno, Ghana es uno de los primeros que se libera de los europeos. Y como es uno de los primeros, es el primer dominó que empieza a tirar la ficha de todos los otros países de África que van a lograr, digamos, la independencia de los amos europeos, de alguna forma. Así que desde el imperio de Ghana, en su momento, hasta la independencia del estado de Ghana actual, se tiende, digamos, un tiempo importante. Dice, no tenía ni idea, buena info. ¿Qué otra independencia es interesante como Ghana? La otra independencia interesante, que también había traía algo para hablar, digamos. Agus quiere que hable de Mandela. Y bueno, imagínate que el África del Sur, que bueno, después se va a llamar Sudáfrica, es una de las últimas en liberarse, digamos, de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña no la quiere largar ni loco, porque es uno de los que tienen los mejores yacimientos, digamos, de ciertos metales o ciertas piedras preciosas. Sudáfrica. Ahí tienen un reducto muy importante los ingleses. Por eso lo logran muy de a poco. Pero la otra importante que está para hablar, que bueno, Ghana queda al lado. ¿Me puedes poner el mapa allá? Ghana queda al lado de otro país que, como dijimos recién, que no cambió el nombre hasta ahora, que se llama Costa de Marfil, que es muy importante, que es este país que está acá. Ahí tengo el cursor, pero no me apareció el cosito. Costa de Marfil es un país, como dije, es el país de Drogba, este jugador de fútbol muy conocido, que está en esta zona también. Acá está Ghana, acá está Costa de Marfil, acá está Benín, bueno, Nigeria, Camerún, toda esta zona. Esta zona fueron las primeras independencias. ¿Por qué? Porque Ghana es un dominó que tira a todos los otros países y da cuenta de que se puede ir contra los europeos tranquilamente, ¿no? Entonces, Costa de Marfil toma la posta de Ghana de alguna forma de Krumah. Empiezan a haber movimientos krumistas, ¿no? Es un nombre medio raro. Por este líder ganés tan importante. Lo que me llamó la atención de Sudáfrica era la gran cantidad de personas blancas que vivían ahí en aquella época. De ahí la polarización. Claro. Bueno, la historia de Sudáfrica es larga. ¿Por qué? Porque lo voy a decir cortito para seguir hablando de Costa de Marfil. El tema de que hubo una instalación, digamos, primero de los holandeses en el sur de África, que es la conocida etnia Boer. Los Boers son colonos holandeses en Sudáfrica. Ya había negros en la zona de Sudáfrica, se instalan los Boers, que son holandeses, y después vienen los británicos.
y los británicos empujan a los holandeses a fundar colonias en el medio de Sudáfrica. Y a fines del siglo XIX tenemos la guerra anglo-boer contra los colonos de los Boer, que ya Holanda no los bancaba, pero fundaron unas grandes colonias en el medio de Sudáfrica, empujando a los negros para arriba. Se quedaron ellos y después los ingleses los empujaban, digamos, para que se vayan de Sudáfrica. Y toda esa guerra importante. Los blancos que están en Sudáfrica son de descendencia holandesa, son Boers. Y tienen este idioma que se llama Afrikaans. Eso es muy importante. Es un desarrollo de los europeos en África, que es lo que dije hoy, que son colonias de asentamiento y no colonias simplemente de dominación. Eso es muy importante con Sudáfrica. Por eso los últimos presidentes no negros de Sudáfrica eran Van Dijk, Van der Ven, no sé qué, porque son todos holandeses. Eso para Aus ahí que preguntaba. Pero bueno, los otros que me están mirando y si quieren comentar alguna info bueno, yo que sé, que hayan escuchado de África, de alguna independencia de África, o algo de lo que dije que quieren que lo repita o lo diga mejor, los leo. ¿Hay algún país que siga siendo colonia en África? Sí. A ver si puedo ver el mapa acá. Para este lado, digamos, tenemos Madagascar, esta zona que bueno, se libera de Francia después. Y tenemos acá las Seychelles, las Islas Seychelles. Bueno, algunas de las Islas Seychelles, en esa zona está Mauricio, que son unas islas que están por acá. Algunas de las Islas Seychelles también todavía son colonia inglesa. Específicamente la isla de Chagos, que es una isla en esa zona, que directamente los ingleses lo que hicieron ahí fueron sacar a toda la gente que vivía ahí. 1200 personas que vivían ahí nativos lo sacaron. Hasta hoy en día se reclama, digamos, para que Inglaterra devuelva la isla de Chagos y sea todavía y se independice de alguna forma. Ese es uno de los ejemplos. Portugal es el país que mantuvo hasta mucho tiempo después, hasta los años 70, 70 y largos, zonas de asentamiento por acá, en Guinea Ecuatorial, que es estas islitas de por acá, y Angola, lo que fue bastante traumático, la ida de Portugal. No fue igual que la inglesa, sino que fue con guerrillas, con guerra, como una especie de guerra civil. O sea, Portugal se retiró heavy de África. Inglaterra no tanto. Francia en un nivel intermedio. Y Alemania ya no tenía más, no dominaba más estos espacios que eran de ellos, que era el Togo por acá, Togo, ese país, en Namibia. Esta zona era alemana, pero después de la Segunda Guerra Mundial se lo sacaron, obviamente. Y lo repartieron entre Francia e Inglaterra. Todos los sectores que eran Alemania. Pero bueno, lo que estaba diciendo es Costa de Marfil, que es muy importante porque se va a gestar, digamos, a partir de la independencia de Costa de Marfil, se va a gestar como una especie de unidad africana, una conciencia de unidad africana y no solo por países. ¿Por qué? Porque surge en Costa de Marfil un grupo de plantadores, de agricultores, a ver si querés sacarme el mapa, un grupo de agricultores, esto es muy importante, que eran africanos y formaban parte de la agrupación de agricultores de Costa de Marfil, que la dirigían obviamente los ingleses. Y ponían, digamos, en ese momento en la colonia, el Estado, digamos, francés, que estaba en Costa de Marfil, te compraba la producción a vos que producías y la vendía, digamos, en el mercado exterior. Y la cuestión era que le compraban, la moneda de ese momento era el franco, y le compraban a los ingleses que producían la agricultura, su producción se la compraban, por ejemplo, a 1000 francos, y a los africanos se la compraban a 500. O sea, la misma cantidad. Había una tasa discriminatoria en ese sentido. O sea, los cagaban de arriba abajo, básicamente, a los africanos. Y ese era el problema. Entonces, bueno, no eran ningunos sonsos los africanos. Dicen, bueno, esto se mantiene así porque nos tienen con un arma en la cabeza, ¿no? Pero cuando llega la independencia de Ghana, un grupo de estos agricultores se abre y crea su propio sindicato, un sindicato africano de plantadores. Y este sindicato es llevado adelante por un tipo que se llamaba Félix. Algo dice, es porque soy negro, ¿verdad? Sí. Sí. En este momento, sí. En este momento sí, era porque sos negro. O sea, la discriminación no era nada más social, sino que era económica. Así que imagínense que las mejores tierras las tenían los franceses y estas tasas discriminatorias eran muy, muy importantes. Y lo que sucedía, bueno, se abrió un sindicato africano, digamos, para mejorar este nivel de tasas que era ilógico, era discriminatorio.
Y desde ese momento empieza la independencia de Costa de Marfil. ¿Por qué? Porque el jefe de este grupo de plantadores era Félix Hofrowet-Boigny, ese nombre medio complicado y compuesto. Este tal Félix era un tipo muy vivo, comerciante, y lo que empieza a hacer es a tratar de vender la producción sin pasar por el Estado hacia afuera, para que no le cobren esta tasa. Muy barato. Un vivaracho. Y también empieza a luchar porque se libere, porque en ese momento todavía las colonias, o sea, digamos, pleno siglo XX, llegando a los años 60, 1960, todavía había trabajo que no era esclavo, estrictamente, pero era trabajo obligatorio. O sea, a una parte de la población africana se le pedía que haga trabajo obligatorio por ley. O sea, se lo llevaba a plantaciones y que hagan trabajo obligatorio. Que básicamente es una especie de esclavitud. O sea, Sí. después de abolir la esclavitud allá hace 200 años, los franceses y los ingleses igual te hacían trabajar obligatoriamente en sus colonias. Y este Félix lo que empieza a hacer es a contratar asalariados, a pagarle, digamos, asalariados, y a tratar de liberar a algunos de los que hacen trabajos obligatorios. Nati dice, te dan ganas de romper todo escuchando esto. Sí, recontra, porque muchos ingleses, digamos, por ejemplo, Churchill, se llenaba la boca hablando de que el mundo libre, el mundo libre, el mundo libre. Pero bueno, como África nunca estuvo en la historia, diría Hegel, ahí no pasa nada, digamos. Vamos todas las cagadas había y por haber que nadie nos va a decir nada. Luego dice, no sos esclavo, pero por ley te obligo a trabajar tantas horas sin sueldo. Recontra. Recontra. Es como que legalizaron la esclavitud. ¿Cómo? Legalizaron la esclavitud. Legalizaron la esclavitud al fin y al cabo. Te hacían trabajar obligatoriamente, no sé, menos horas que antes. O sea, no eran dueños de tu cuerpo como los esclavos que vivían con el dueño y te hacían hacer un montón de cosas. Pero 3 o 4 horas por día tenés que trabajar para el Estado en ciertas plantaciones. Nati dice, claro, democracia y república en Europa y afuera la vista gorda. Exacto, exactamente. Digamos, había diferentes criterios para el África y para Europa, eso seguro. Y Estados Unidos también, que hacía la vista gorda. Pero bueno, de Estados Unidos se exportaba democracia al mundo, pero se olvidó, digamos, de pasar por algunos lados. Eh, Igual es mejor que los estadounidenses no lleguen a tu casa. Es mejor dejarlo afuera, siempre. Ya lo sabemos bien en América Latina. Bueno, la cuestión es que este tipo, Félix, digamos, empieza a hacer eso y empieza a empezar a pagarle asalariados para sacar gente de este trabajo obligatorio. O sea, si vos tenías un trabajo asalariado, no tenías que ir a trabajar para el Estado, digamos, en estas plantaciones. Cuestión que se arma un quilombo porque el gobernador lo quiere agarrar del cuello, lo quiere matar. Pero no puede estrictamente porque Félix empieza a armar también un grupo político por detrás y termina armando un partido político que es una especie de agrupación de Costa de Marfil. Se llama el Partido del Pueblo de Costa de Marfil. Entonces, se empieza a gestar este movimiento político que lo lleva adelante él y muchos otros. Y la independencia, digamos, de Costa de Marfil viene de la mano de eso, de un grupo de comerciantes que tienen ideas nacionalistas. Félix Boigny. Pero este tipo era tan ambicioso, y muchos otros que lo seguían, era tan ambicioso que no quería nada más independizar a Costa de Marfil, sino que quería reunir a muchos estados africanos en una asociación africana para la independencia. Es decir, quería independizar otros estados y quería formar una especie de Mercosur, como decimos, con Mercosur, una Unión Europea de África. Entonces él contacta con otros partidos políticos de otros lugares, como por ejemplo Camerún, Ghana, habla con Nkrumah, Senegal, que en ese momento tiene un líder muy conocido, se llama Senghor, que es socialista, y logra crear una asociación que se llama la Unión Democrática Africana, la RDA, por sus siglas en inglés. Y esta RDA, la Unión Democrática Africana, nuclea a los partidos políticos de muchos estados, algunos que buscan la independencia, algunos que ya la tienen, como Ghana y Costa de Marfil, y se genera digamos, un lindo espacio para la discusión de las independencias en África, que la lleva adelante este tal Félix. Pero bueno, también se mete Nkrumah, que Nkrumah queda como presidente de Ghana por mucho tiempo. Porque imagínense que, bueno, Nkrumah, la capital de Ghana es Accra. Hubo una votación en 1958, cuando el San Martín africano. Sí, no es muy conocido Félix, porque al final no fue presidente de Costa de Marfil, como Nkrumah sí, por ejemplo. Pero fue uno de los que dio el paso muy importante para una unidad africana, que no se logró nunca. Pero digamos, fue importante para la independencia de muchos países en ese momento. Entonces, Nkrumah, por ejemplo, en la capital, en Accra, la capital que es de Ghana, hacen una votación en 1958 y saca el 98% de los votos.
Es decir, bastante popular. Es decir, imagínense ustedes, pregunto al chat, a quienes están usando el chat y interactuando. Si San Martín, por ejemplo, libera a Argentina y después se postula a presidente, ¿ustedes lo sacarían en algún momento votándolo o lo votarían indefinidamente a San Martín? No sé, yo te lo voto siempre, ¿viste? Por más de que diga, no sé, todos se cancelan los feriados y hay que trabajar 4 horas obligatorio, es San Martín, ¿viste? Te independizó el país, ¿cómo lo vas a votar en contra? Claro, le voto, lo doy mi casa, le entrego todo. Bueno, Lima dice depende cómo gobierne. Sí, y no sé, al menos que se mande una cagada muy fuerte, dicen a ti. Sí, obvio, Es como ese amigo que te cuesta decirle, che, no, no da. no da que me invada. No, no, Claro, no, es que... es mi amigo. Claro, por eso Kruma tiene una gran legitimidad. Después hace, por ejemplo, hace un plan de ajuste y tiene algunos problemas ahí con el país, pero bueno, más allá de todo, Ghana es un país bastante rico, como dije, es costa de oro, tiene mucho oro. En vez de pesos usaría la moneda Cabral, dice Dima. Claro, algo así. Cabral, abajo soldado heroico. Pero sí, digamos que es que se lo votaría por siempre. Y a Kruma se lo votó hasta los años 70 que se murió, básicamente. No manejaba mal el país tampoco Kruma. Ejemplo anacrónico, dice Julieta, Julietilla, pero like, yo lo voto. Ja. Sí, sí, obvio, es anacrónico porque es diferente, pero tiene que ver con la independencia, ¿no? Eh, tiene que ver con la independencia de los dos países. Obviamente San Martín no buscó ser el presidente o, bueno, en ese momento el director por la institución que había acá de Argentina. Pero a Kruma lo vota mucho. Y lo que sucede también es que en Costa de Marfil, este Félix Boigny, Hofrowet Boigny, no quiere ser presidente de Costa de Marfil, sino que busca liderar esta Unión Democrática Africana, que va a tener sus traspiés. Esta Unión Democrática Africana está propulsada y está ordenada también por el Partido Comunista Francés. Porque Francia, el Partido Comunista Francés, hacía política en las colonias francesas para que se independicen. Y se metía en estas asociaciones. O sea, el Partido Comunista Francés forma parte de los partidos políticos de la Unión Democrática Africana. Después, Boigny y Hofrowet, digamos, Félix, tenía muchas críticas y, digamos, sacan al Partido Comunista francés. Porque, bueno, obviamente lo denunciaban el socialista, comunista y perdía mucha base política en ese sentido. Pero logra conectar a los partidos políticos de muchos países africanos y logra la independencia de muchos países. Uno de ellos, por ejemplo, es Camerún, que es una cuestión diferente, totalmente diferente de Costa de Marfil y Ghana, que en Camerún surge el UPC, que pasa a tácticas de guerrilla, el UPC. O sea, no pueden, o sea, hacen movilizaciones, hacen manifestaciones, pero la dominación de Camerún, que tenía una parte que era alemana y después una parte que se dividió entre Francia e Inglaterra. Inglaterra la libera rápido, la parte suya, pero Francia no. O sea, en Camerún hacen manifestaciones, hacen movilizaciones grandes, pero siguen bien agarrados ahí digamos, a la tarasca y al poder político de los franceses. Y no les queda otra que armar una guerrilla. El UPC es una guerrilla camerunesa. Y Camerún, hablando de fútbol, es ese país no sé, creo que Dima lo debe saber, que es que en qué año Camerún llega como a los cuartos de final de la Copa Mundial con este gran camerunés que juega al fútbol. Y no me acuerdo ahora el nombre. Dima dice, para esa época los ingleses ya no quieren saber nada con las colonias. No, los ingleses fueron más inteligentes con los franceses. O sea, mantienen en sus manos ciertas actividades económicas, pero liberan el poder político en África. Bueno, más o menos lo que hacen en América. O sea, nos colonizan económicamente y el poder político lo largan a nuestras manos, de alguna forma. Te condicionan económicamente, de alguna forma. Samuel Eto'o. No, pero Samuel Eto'o... está Nahue, si se cuenta. Debo tener la foto. Sí, no, Samuel Eto'o es moderno, pero yo digo el de los años 80. El camerunés de los años 80 cuando Camerún llega a los cuartos de final, algo así, que fue una sorpresa. No sé si en el Mundial de Estados Unidos, algo así. Muy conocido. Bueno, cuestión que Camerún arma una guerrilla y se van a las manos, digamos, básicamente. Camerún tiene un proceso político de independencia muy, muy heavy. O sea, hay muchos muertos, como si fuera una guerrilla a la cubana. En Italia 90, dice Dima. Sí, es verdad.
Sí, no juega con Argentina, no me acuerdo. No me acuerdo esa parte. Cuestión que, como digo, Camerún tiene ese proceso político muy heavy. El Camerún francés. Forma una guerrilla y tiene que avanzar la guerrilla y van haciendo negociaciones moderadas entre el gobierno y la guerrilla para terminar desactivando la guerrilla y lograr la independencia. Es eso que hoy en día acá te dicen, no, pero ¿cómo vas a pintar la pared? Eso, ¿cómo vas a pintar la pared? ¿Cómo vas a tirar una piedra a la policía? Con la violencia política no conseguí nada. Bueno, en Camerún lo consiguieron, digamos, básicamente. Y en la Revolución Francesa también. Y en toda la historia africana consiguieron mediante la violencia la independencia. Importante. Ah, y Ghana, es verdad, Ghana llegó a los cuartos de final en la Alemania de 2016. Con Krumah de DT. Sí. No, tenían a Krumah en los corazones. Por eso llegaron a los cuartos de final. Pero sí, en ese momento se conoció el nombre de Ghana, de un país africano que estaba por ahí, pero que tenía un gran equipo de fútbol. Eh, Así que bueno, pero bueno, ahora les traigo la data de que Ghana fue el primer país independiente de África. Así que nada, digamos, para ir cerrando y no quedar acá 3 horas hablando de África, este libro de África Negra, este Joseph Ki-Servo, como dije, es burkinabe, es de Burkina Faso. Burkina Faso es un país que hasta ese momento de esa sección, ¿me pones el mapa? Se llamaba Alto Volta, por el río Volta, un río que recorre África por una parte. El Alto Volta se llamaba Burkina Faso y Burkina Faso se independiza y después de un tiempo le cambian el nombre de Alto Volta a Burkina Faso. Este nombre que a nosotros nos parece tan gracioso para un país africano. Y logra Alto Volta, papá. Sí, exacto, sí, sí. Y logra la independencia y tiene un gobierno por un tiempo comunista. Es decir, África, la fuerza del socialismo de alguna forma logra... estamos en pantalla... A ver. Solucionando problemas técnicos. Solucionando problemas técnicos por acá. Igual quédense 2 minutos que ya cerramos. Para los que se quedaron hasta acá no se van a ir ahora porque falta la frutillita del postre. Ahí está. Si van a seguir con clases de historia, me interesan mucho las colonias americanas o la historia de Quebec en Canadá. No conozco y me llama mucho la atención. De una. Sí, no son clases igual, es charlar. La idea no es hacer una clase de facultad porque nos vamos a pegar un tiro todo con las clases virtuales. Pero sí, vamos a hacer... los sábados, para los que están acá, los sábados hacemos charlas de filosofía sobre algunos temas, pensamos, a las 6. Y los martes seguramente vamos a seguir con algunas charlitas. Perdón, profe, dice. Y los martes vamos a hacer o algunas charlas de historia o algo de política, seguramente. Vamos a hacerlo los martes a esta hora. Pero bueno, como dije, el autor de este libro nació acá, en el Alto Volta, que hoy en día es Burkina Faso. Es burkinabe, ese es el gentilicio de Burkina Faso. Está bueno. Y era socialista. Y está en todos estos procesos de independencia. El chabón estaba. Por eso escribe también este libro. Como una especie de reivindicación de un africano escribiendo historia de África. En vez de que venga un europeo y escriba la historia de África. Por ellos mismos. Ahí dice, solo voy a decir que para la facu pierdo la concentración de los 10 minutos. Ah, pero con la historia africana. Pero esto está bueno, amigo. Esto está bueno. Así que nada. Esto es más o menos de África. Y el libro termina en los 70 porque lo escribe en los años 70 y lo publica en los años 70. Y en esta edición lo completa, digamos, un profesor actual hasta el año 2011. Lo completa diciendo qué pasó con los diferentes países. Y ahí está ahí agrega la cuestión de Mandela. Que lo de Mandela va a ser liberado en el año de la cárcel en el año 95. Y va a llevar adelante, digamos, la unificación o la pacificación de Sudáfrica, que tenía a menudo quilombo entre los africanos y los holandeses. Los holandeses que estaban en ese momento. Pero bueno, eso última lo podemos dejar para la próxima, ¿no? ¿Me sacaste el mapita? Eso último lo podemos dejar para la próxima. Lo importante es que... Ahora Agus se está comiendo la uñas porque quería escuchar a Mandela. Pero... Sí, Agus quería escuchar a Mandela. Lo podemos, para que sea mejor, para que haya más tiempo de Mandela, podemos hablar la próxima. Y vemos una parte de Invictus acá en vivo, ¿o no?
podemos meter. Pero bueno, eso más o menos es todo, digamos. Y nada, los espero. Tranqui, me gustó mucho igual, dice Agus. Pero gracias Agus, gracias por estar. Los esperamos, los que están acá, los que se quedaron hasta ahora. El sábado vamos a hacer otra chavitas filosóficas. Después le vamos a decir el tema, no lo vamos a adelantar acá. En estos días se sube el flyer. Se sube flyer en estos días, sigan la página. Si alguien me hace el favor, ahora que no sé si está Fabri de moderador todavía, que deje el arroba de la página, para quienes no están siguiendo la página. De pensar con otros. Cualquier cosa abajo, en los datos de... En los datos de la descripción de este canal está la página de Instagram que nos referencia. Y bueno, vamos a hablar de filosofía el sábado y los martes vamos a hacer algo así, algo de historia. Vamos a hacer algo de historia, algo de política, vamos a hablar un poco. Yo qué sé, hay mil posibilidades, ¿no? Hay mil posibilidades. Esto recién comienza. Así que Dima dice, Instagram de la minita. @ pensar con otros. Dima, yo te voy a decir algo. Kruma se lleva la minita. Corta. Ni Mandela ni nadie. Kruma se lleva la minita. Pero tiene que poner los comandos, dice Agustín. No sé qué está diciendo. Bueno, cuestión. El sábado venimos con filosofía. Los martes vamos a venir con esto. Síganos en la página. Vamos a ir haciendo cosas. Compartan con sus amigos, amigues. Así esto va creciendo. Este proyecto que es Embarcados. Que repito, yo estoy hablando hoy acá. Pero está Joaquín con nosotros. Que está los sábados hablando de filosofía conmigo. Haciendo una charla. Y acá está Ramiro Zanca, Jack. Que está haciendo las ediciones de todos los flyers bonitos que ven. Y bueno, en YouTube después va a estar subido esta charla de historia africana. Lo pueden compartir, se pueden suscribir al canal también. Sí, mira, está Soque. Nos pasó el Grande Soque. Grande Soque. Siempre fui zanquista de Ramiro, dice. Así que nada, no mucho más. Y bueno, nos vemos la próxima. Después, si hay algún tema que quieran hablar, me lo dejan en la página y vamos viendo. Bueno, nada, comenten qué les pareció y nos vemos. La esperamos el sábado. Los esperamos el sábado, los esperamos. A ver cómo va. Soque dice muy buena. Salud 3. Bueno, se hizo lo que se podía, Así que nada, ¿listo? ¿Terminamos? Bueno, nos vemos, gente. Feliz Día de la Patria. Es verdad, feliz Día de la Patria. Muy importante nuestra independencia también, como la que fuimos hablando hoy. Pronto vamos a hacer una charlita de historia argentina, pero bueno, no queríamos abrumar con eso. ¡Viva la patria, carajo!